Entonces hoy tenemos a Jordi Barea y esto sí surgió muy espontáneo. Efectivamente, nosotros a lo largo del curso, Jordi, el curso es de enero a julio, son 6 meses, y a lo largo del curso tenemos unos poquitos, como unos 4 seminarios sin tema. Son de los de repesca que yo digo, ¿no? Porque de pronto pues no todo el mundo puede seguir el ritmo y entonces se nos quedan ahí descabalgados y cada X tiempo ponemos uno como de relajo, ¿no? De decir, venga, preguntas atrasadas, nos volvemos a poner el día, el que vaya así más puede reengancharse, aunque muchos temas siempre te puedes reenganchar porque son independientes de los anteriores, ¿no? Sí que hay como 6 temas que van en bloque y esos sí son importantes verlos seguidos. Los otros, digámosle que, bueno, pues son como notitas que aunque no hayas seguido todo el contenido, siempre te puedes reenganchar. Y bueno, pues vamos a aprovechar uno de estos que teníamos de repesca. Y después de hacer, yo os cuento en general, dentro de los podcasts que estamos grabando, grabé uno con los hermanos Barea, que es que son como el pack, ¿no? Los hermanos Barea. Ya venimos juntos, desde antes de salir aquí al mundo, al nacer, ya veníamos juntitos. Ya venían aquí preparados para colaborar. Y la verdad es que yo lo disfruté mucho y yo sé que ellos son, a pesar de que su perfil profesional, digamos, le venga de la rama de letras, en realidad, porque, digamos, les que vienen del otro lado. A mí eso también me gusta, porque de la misma manera que cuando yo miro la medicina, la miro con otros ojos, lo miro con ojos de ingeniera, pues cuando ellos miran la ciencia, la miran también desde otro lugar y eso nos da otra mirada distinta. Y ellos, a pesar de eso, de tener el bagaje más de letras, llevan muchos años estudiando, pues también algunas cosas que no tienen mucho sentido dentro de la ciencia occidental, ¿no? Dentro de la ciencia como la entendemos. Por eso el capítulo del secuestro de la ciencia que grabamos para el podcast, que aún no ha salido, pero está grabado, pues tenía que ser con ellos, ¿no? Porque ellos también vienen denunciando a su manera pues muchas cosas. Bueno, más que denunciando, yo creo que aportando, ¿no? Aportando un montón de conocimiento sobre cosas que, bueno, pues que la ciencia convencional no te está comentando. Yo los conocí durante la pandemia, más bien ellos me conocieron a mí porque me mandaron el mensaje primero y yo dije, ay, mira, que es Castor y Pollux. No sé de qué lugar os llamabais o os llamaban Castor y Pollux, pero yo me quedé con eso, como me gustan mucho las estrellas. No sé quién fue. Claro, Justamente por eso, ¿no? Venía un poquito el nombre referido a que no, porque al final todo está unido, como tú decías, ¿no? Holísticamente, y el mundo también donde vivimos, que parece que sea electromagnético, tiene todo a entender, igual que el micro es el macro, pues más allá del nombre, cuando estudio astrología védica, que está como movido, ¿no? Un signo zodiacal, nos dimos cuenta que en vez de ser Cáncer, que nosotros cumplimos ahora el día 6 de julio, en astrología védica eres Géminis. Y a partir de ahí, las 2 estrellas que brillan más en el firmamento de los gemelos son Castor y Pollux. Así que un poquito venía por ahí la mano. Ah, pues mira, yo me acuerdo de algún lugar que había visto lo de Castor y Pollux y desde entonces ya os bauticé como Castor y Pollux, porque yo soy de las que de toda la vida me he pasado las noches mirando al cielo e intentando comprender también, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo le invité a Jordi, bueno, los invité a los dos, pero Jordi fue el que aceptó la invitación para tener una charla, pues, como tú quieras, Jordi, porque si quieres darnos la chapa, pues encantados de escucharte. Si quieres que vayamos más interactuando tipo conversación, como a ti te resulte más fácil. Yo normalmente cuando me invitan siempre digo que sea una conversación porque así no tengo que prepararme diapositivas, que si no ya no da la vida para tanto. Pero la idea es poder hablar de esa mirada eléctrica de la vida, ¿sabes? Este curso es de bioenergía aplicada a la salud, pero bioenergía entendida o mayoritariamente aplicada al electromagnetismo, ¿no? Y incluso ahora que me estoy escalarizando con Artur, me estoy longitudinalizando, como él dice, que ya lo ha conseguido casi, pues ahí ya vamos abriendo la mirada todavía más. Pero nosotros igual nos quedamos, yo siempre digo, nos quedamos en este curso en la mirada electromagnética porque es lo que me permite sacar la cabecita arriba del materialismo, ¿no? Es como el primer enlace que nadie te puede discutir de pasar de una mirada totalmente bioquímica y materialista a una mirada diferente. Claro, para llegar luego a Artur con sus ondas escalares hay que recorrer mucho camino y hay que hacer otros cambios ya en nuestro sistema de creencias mucho más profundos, ¿no? Entonces, por eso yo hago este
vamos a salir de esa mirada y empezar a entender la vida como campos, como coherencia, como frecuencias, como interacciones, y como sabiendo que para mí es muy importante, Jordi, y ahí ya te dejo la palabra a ti también, una idea que siempre propongo, que es que la realidad tiene una estructura, tal y como nos cuenta la física moderna, una estructura trina. Cosa que, fíjate qué curioso, ¿no? Porque todo el esoterismo occidental, oriental y de todas partes siempre te va a hablar de la naturaleza trina. Y por cierto, que estoy estrenando una mini pizarrita porque ya estaba cansada de tener las libretas que no me funcionan nunca los bolígrafos. Algunos ya sabéis, ¿no? Entonces yo siempre les propongo, Jordi, la mirada en la que la realidad se explica desde 3 elementos, que son la información, la energía y la materia. ¿Sí? Entonces la información son los códigos que dirigen la energía es la que transforma y le da forma a la materia, ¿no? Entonces a partir de ahí vamos construyendo el conocimiento, a partir de entender que la materia es la manifestación última y que por tanto pues siempre que hay materia tiene que haber más cosas, que dividir no es más que un modelo pedagógico para poder comprender, pero que todo está unido. Entonces hoy, pues eso, te hemos invitado a ti o te he invitado a ti con muchísimas ganas de escucharte hablar de lo que tú has podido aprender sobre esa mirada eléctrica, electromagnética del universo, de la Tierra, de nosotros. Yo sé que tú también, bueno, vosotros, yo os conocí al principio más fíjate, por la medicina germánica. Sí, porque cuando yo empecé a sacar los vídeos de lo que debes saber sobre bacterias y virus y enseguida vosotros me contactasteis ahí con comentarios y entonces empecé a miraros. Y vi, ay, mira, y todo lo que proponíais sobre pues esa mirada diferente, ¿no? Sobre la vida. Y luego de ahí, pues otros temas. Pero hoy el tema es el de el universo eléctrico, la vida eléctrica, la danza de los electrones, la mirada menos materialista de la vida. Bueno, como tú dices, está todo unido. Más allá de que podemos venir a lo mejor de la rama de las letras, como te decía, al final también las letras te dan esos conceptos, ¿no? De los cuales partimos para entender la naturaleza y podernos relacionar entre todos, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Si no de lo mismo. Y te vas dando cuenta con la ciencia que está todo relacionado. Entonces, desde la palabra hasta el electromagnetismo y también cómo somos adentro, cómo somos afuera y lo que es arriba es abajo, como venían a decir las máximas de Hermes, que también si escuchas a Artur Sala, me imagino que con la alquimia y la alfagiria, pues también todo está relacionado, ¿no? Ese mundo de las ideas de perfección que al final nos vamos disolviendo y tenemos que intentar, no sé, reencontrar el origen o al menos el equilibrio de cómo funciona todos estos campos electromagnéticos que, como indicabas, parecen esos campos mórficos, ¿no? Que también hay una información y sobre todo hay un propósito, hay más allá de la energía y la materia, hay una conciencia, que es la que aúna todo. Esos campos antes se llamaba el éter, por ejemplo, ¿no? Ese medio donde iba la energía, las ondas, y que obviamente ya se encargaron, sobre todo con Albert Einstein, de eliminar sobre todo ese concepto, y entonces están redirigiendo toda la ciencia hacia un camino que para nosotros es erróneo, porque tú en la naturaleza puedes ver electromagnetismo por todos los lados, pero no puedes, no sé, interactuar. Hay 4 grandes fuerzas, ¿no? Que dicen la nuclear fuerte, la nuclear débil, la electrostática y la gravedad, pero realmente la que podemos experimentar es justamente la electrostática con el magnetismo que conlleva. Entonces ahí, bueno, pues te vas dando cuenta de que no solo, bueno, que tú has indicado el pleomorfismo un poquito, ¿no? Como parte de esa interacción y esos cambios que se derivan dentro, y fuera pues vendría no sé, a experimentarse un poquito que estamos dentro de lo que llamó Faraday, ¿no? También esa jaula, estamos llenos de voltaje. O sea, cuando entiendes, por ejemplo, que el Sol llena de millones de voltios la atmósfera y la carga, sobre todo en lo que son los protones, y la Tierra es carga negativa, ahí te puedes dar cuenta que nosotros también somos carga negativa, porque las células tienen un voltaje, creo que era 1,2 voltios, y bueno, pues vas entendiendo que dentro de ti hay unas interacciones que se van modulando, pero sobre todo con lo que tú decías, con un propósito. Y a partir de ahí, bueno, pues es intentar entendernos mucho mejor nosotros para tener también mejor salud, porque la información también, creo que bien utilizada, pues te puede dar esa coherencia interna donde todo se puede desarrollar mucho mejor. Sí, así es. Fíjate que ahora que dices lo del sol, ¿no? Yo me acuerdo con uno de mis hijos, y fíjate que ahora van a hacer 11, pero esto lo hablábamos cuando tenían 6 o algo así. Yo creo que fue la primera vez que tomamos un avión y claro, en el avión hace mucho frío.
No porque pongan el aire solo, sino porque te hablan, ¿no? La temperatura exterior es de menos no sé cuántos grados. Y decías, qué curioso, o sea, estamos más cerca del sol, pero hace más frío. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo le decía a mi hijo, digo, es que el sol no es una gran bola de fuego. Me dice, pero la maestra me ha dicho que sí. Y le digo, bueno, pues ya empezamos mal. A partir de ahí lo saqué de la escuela, porque digo, no, vamos a estar peleando todo el día entre lo que dice la maestra y lo que te digo yo, pues la tenemos apañada, ¿no? Entonces tú estabas hablando de eso, de cómo el sol pues es un gran generador de voltaje, generador de cargas, generador de campo, pero desde luego no es una bola de fuego que esté ardiendo, ¿no? Claro, te hablan de que son como una fusión termonuclear, pero realmente es lo que te decía yo antes, ¿no? De las 4 grandes fuerzas, porque teorizar podemos teorizar todos, pero realmente que sepan la verdad, la ciencia actual. Sabemos que al final es un academicismo impuesto por un grupo de personas que dicen lo que va a ser correcto y va a estudiar todo el mundo, pero luego se dejan de lado otras muchas voces, ¿no? Con biomedicina pasa. Y el sol, antes te he dicho, ¿no? El viento del sol lleva, al menos a nuestra atmósfera, 20 billones de voltios. Cada metro se carga 100 voltios. O sea, nosotros en 2 metros que medimos como mucho, tenemos una carga de 200 voltios. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta, hay mucha gente, hay muchos científicos que me gusta que ahora Pollack, que es el de la 4ª fase del agua también, y toda esta gente, está llevándose también su estudio con toda la gente del universo eléctrico, ¿no? Como Don Scott, Eric Dollar, porque realmente hay otra manera de entender el mundo. Al menos de lo que podemos experimentar. Ya te digo, aquí vendríamos a hablar, ¿no? Sobre todo con el sol, de lo que nos han contado, pero que no se puede experimentar. Y bueno, es reestudiar también y escuchar esas voces disidentes que no se le han dado bola en nuestros estudios, ¿no? Académicos, pero que tienen mucho que decir. Esa resonancia Schumann, al final te vas dando cuenta que todos son ondas y todo nos influye. Entonces, bueno, ¿qué es una de las preguntas, ¿no? Que se hacen también los físicos? ¿Qué es la electricidad? Que al final tú tienes aquí no sé, un anillo de cobre, pones un imán y el voltímetro se dispara. ¿Y de dónde sale la electricidad? Son esas cosas que hoy en día las damos por supuestas, pero como nada, es como la enfermedad. Nada va al origen, antes hablabas de Hammer, entonces claro, nadie entiende realmente por qué se producen estas interacciones. Y bueno, pues en eso estamos entre todos. Sí, Así que yo te agradezco también, Ana María, todo el trabajo que has hecho. Yo he aprendido mucho, sobre todo en fijar conceptos que a lo mejor uno ha estudiado o ha revisado de otro, pero al final de otras personas, pero el lenguaje que tú utilizas es muy claro y también llega con todo el amor que lo haces. Ay, qué bonito, sí. La verdad, mira, ahora que mencionabas a Pollack, bueno, a mí me está bien estar así, Jordi, charlando tú y yo delante de la cámara, me parece, yo lo disfruto muchísimo, yo creo que los que nos escuchan también, y si no, pues ya se levantarán la mano y se quejarán, pero normalmente no se quejan mucho. Fíjate que, ¿te acuerdas que invitamos a Pollack y os invitamos también por si queríais estar, pero igual era como la 1 de la madrugada para vosotros, yo que sé, una hora muy, muy rancia, ¿no? Y cuando estaba Pollack, yo quería que él presentara el último libro, porque acaba de escribir un libro, bueno, no lo acaba de escribir, hace como 3 años que yo sé que ya lo escribió, pero por lo que sea, pues él a sus 80 y tantos, su hijo es el que le hace los diseños y su hijo andaba despistado y entonces no le había hecho los dibujitos. Y yo le pedí que hiciera una presentación de su libro, pero me dijo que no le daba la vida para prepararse una presentación, de como no lo había hecho todavía y que no. Pero me mandó el índice del libro que ha hecho, ¿sabes? Y el índice, Jordi, es Lakosky. Es el libro de Lakosky de... ¿Sabes que él es heredero de Ling? Él es heredero de las ideas de Ling, ¿no? Y todo su libro de cuál es el de Cells, Gels and Engines of Life, creo que es puramente la explicación de Ling de la estructura del agua y la relación con la electricidad. Y este otro era Lakosky. Y yo les explicaba a los chicos, aquí en el curso hemos estado trabajando un poquito el libro de, pues sin trabajar el libro, ¿no? Pero bueno, yo les he hecho ahí el resumen de cómo Lakosky explica, creo que es Lakosky. Espérate, que igual me estoy ahora liando, porque hay un... Es que el oscilador, Lakosky es el oscilador de ondas múltiples. Pero tiene un libro que es verde, creo que es Lakosky, ahora me corregid chicos porque se me va la cabeza, pero que habla de cómo los pájaros vuelan también por fricción electrostática, que no vuelan porque vencen a la gravedad, vuelan porque vencen por el electrostático, por eso necesitan el viento, necesitan frotar las alas y entonces generan un campo electrostático y con eso planean. Y te habla de cómo los terremotos y los volcanes se generan por
por diferencia de potencial, y cuando está porque tienes terrenos que tienen exceso de cargas positivas y otros de cargas negativas, y ahí es donde tienes las fallas. Entonces llega un momento que por electricidad se genera el calor suficiente para fundir la roca y de ahí surge un volcán. Nada de eso de que debajo de aquí tenemos un magma, un núcleo fundido, ¿no? O sea, creo que, si no me equivoco, es que no tengo los libros acá. Ahora cuando vaya a España ya voy a ser feliz, voy a recuperar los libros y voy a enseñaros el libro, porque tengo la imagen del libro verde, verde y negro. Y sí, yo juraría que es el de El secreto de la vida, The Secret of Light. Ese es de Lakosky, ¿verdad? Sí. Yo lo desconozco, ya el libro verde. Sé que es el de las ondas escalares que generó la máquina, que además creo que Pamias tiene una muy parecida allí en no, pero eso ya es la aplicación, esa es la aplicación médica, ¿no? Y sí, yo también tengo una, pero no, era la parte teórica, ¿no? De cómo él te explica, sin explicártelo, porque solo te lo describe ahí muy brevemente, ¿no? Como todo, absolutamente todo, son fenómenos eléctricos y cómo, pues lo hemos visto desde otro lugar, ¿no? Entonces el libro de Pollack va, fíjate, a recuperar esos textos antiguos. Claro, Pollack, por ejemplo, dice, ¿por qué no caen las nubes? Con todo lo que deberían de pesar. Y obviamente, pues, viene por las cargas eléctricas, ¿no? Y magnéticas que se dan ahí, que los electrones al final se ponen por fuera, los protones por dentro. Y además, te habla de la ciclogénesis, que hay que reinventarla otra vez o reentenderla, porque la ciclogénesis no es como nos lo han contado, del mar para arriba. Sí que hay una parte desierta, pero al final todo se debe a esos vientos que se buscan las cargas opuestas. Entonces es muy interesante entender a Pollack. Un Pollack que te habla sobre todo de la cuarta fase del agua, que a partir de ahí Lanka también coge todo su estudio y empieza a entender esa parte de ese caldo de cultivo donde en esa zona de exclusión que genera la tensión superficial, donde, bueno, se separan las cargas, hay un índice en esa zona de exclusión distinto de refracción, se vuelve el agua liposoluble, deja de ser hidrosoluble para volverse liposoluble. No la sabía. Claro, por eso Lanka dice que los pulmones únicamente no trabajan con, o sea, solo con grasa, absorben las grasas, no los hidratos, porque lo que están haciendo los pulmones literalmente es respirar energía, porque las burbujitas de agua que están en el ambiente, que están cargadas eléctricamente, literalmente por esa tensión superficial tú respiras energía, que le llamaban el prana o el akash de antes. Entonces, claro, se transforma, es una cuarta fase que está entre el hielo y el agua, porque se genera, bueno, tú lo sabrás, claro, las moléculas se juntan de una manera, se sobreponen, y a partir de ahí se genera un campo nuevo, coherente, que ahí viene, ¿no?, el propósito y la inteligencia también de la vida, donde las características del agua son totalmente distintas. Y pensar que la tensión superficial del agua, esta cuarta fase, donde se producen todas estas cosas, que es como un cristal líquido, viscoso, está en cada una de nuestras células. Entonces no solo está en el agua en reposo o no sé, en las superficies, o sea, esas superficies las tenemos en cada uno de nuestros lugares más internos, más pequeñitos. Y a mi entender, y esto, bueno, yo tengo un amigo que es un crack en todo esto, que es Lucas, ojalá algún día charles con él, pues la tiene mucho más clara que yo. Pero claro, el cerebro tiene un montón de pliegues y esos pliegues del cerebro te están dando mucha más tensión superficial, porque realmente necesitas en ese líquido viscoso cristalino que la información fluya. Y a partir de ahí, bueno, pues entiendes que el agua también transporta información, como tú decías, y por eso Lanka dice que agua más hierro produce la vida. Porque el hierro, en el intercambio que también las células lo hacen, del hierro 2 con el hierro 3, es donde se produce la energía, que lo necesitamos para hacer los ATPs. Entonces, bueno, es muchos campos, tampoco quiero ahí profundizar mucho, pero simplemente dejar ahí alguna gotita para que la gente investigue. Nosotros tenemos vídeos al respecto que no hablamos nosotros, simplemente traemos científicos que lo explican mucho mejor y de ahí, pues bueno, con la coherencia lo vas intentando entender todo. Claro, porque al final eso es lo que nos importa, es lo que tú entiendes, ¿no? Lo que tú has conseguido entender en tu vida. Fíjate que lo que decías del cerebro de los pliegues pasa igual en la mitocondria, ¿no? La mitocondria también está totalmente replegada y eso sí los chicos lo saben porque lo hemos estudiado, la importancia de las intercaras entre las superficies del agua, porque eso que tú llamas la tensión superficial, ¿no? Eso se produce porque hay una intercara, es la interfaz entre una membrana y el agua, es lo que te genera esa cuarta fase del agua, ¿no? Entonces, por eso tiene mucho sentido pensar que todas las convoluciones del cerebro pues te están ayudando a tener cada vez más intercaras y, por tanto, más posibilidad. Y hay una pregunta que yo le hice a Pollack que fue muy gracioso, se me ha caído el zapato,
Se me cae el zapato y no lo encuentro. No te esperes hasta las 12 como la Cenicienta para ponértelo, ¿eh? No, no. Fíjate que cuando Pollack hablaba, sacó una idea muy interesante, que Cowan habla de ella también, que es la de que el corazón no es una bomba que bombea. Cowan siempre te explica, el corazón no es una bomba. Si tuviera que tener la energía para bombear la cantidad de agua con la resistencia que tienen los capilares, necesitarías el corazón, vamos, del tamaño de 4 veces tu cuerpo para que tuviera la fuerza de bombear por los capilares. Y entonces es muy gracioso porque al final el pobrecillo entró en una contradicción interna, que yo soy bastante especialista en ponerles a veces ahí en el brete, ¿no? en el justo el momento, porque él decía que no había easy water en los capilares, pero luego te explicaba esa capacidad de los capilares de fluir por sí mismos cuando le metes un infrarrojo lejano. ¿Viste el dibujito que Pollack hace siempre, ¿no? Tienes el tubito con ese polímero que ellos utilizaban, le pone el agua, el infrarrojo lejano y se produce un movimiento perpetuo. Entonces yo le decía, digo, eso es lo que está pasando con el agua estructurada dentro de la sangre, es lo que está pasando para que fluya, ¿no? Y entonces ahí el pobre se hizo un poco un lío en un momento, pero yo creo que era como muy evidente, ¿no? O sea, si el corazón no es una bomba, sino que es el propio flujo del cuerpo el que empuja, es el propio calor del cuerpo el que hace que el agua de que está en tus venas se convierta en easy water, entonces ya no tienes ninguna necesidad de invocar a ninguna bomba, ¿no? Otra cosa es que luego el corazón pues haga una función de sincronización, de generar un campo escalar espectacular que te permita una coherencia dentro de ese flujo, ¿no? Es como que dirige la orquesta, pero no es el que empuja. Y eso es algo que mucha gente no sabe, y esto es algo que yo aquí no he comentado antes, pero que salió es típico de la conclusión cuando entiendes el easy water, ¿no? La cuarta fase del agua. Obviamente que el corazón no es solo una bomba de agua, porque como tú bien dices, gracias al infrarrojo, que hay que pensar que el infrarrojo es como una parte de la onda de la luz que justamente incide en le emitimos todo, desde la mesa que tienes delante está emitiendo infrarrojos y por dentro también, obviamente, nosotros, está acelerando esa zona de exclusión de la cuarta fase del agua. Entonces, claro, es como que la está energetizando y sobre todo porque al presionar la sangre en las membranas, se está generando energía, que es la que le permite llegar a todos los lugares del cuerpo. Y en cuanto a esto que dices, no sé si lo tienes, supongo que sí lo habrás estudiado, al cardiólogo Manel Ballester, porque te habla del corazón helicoidal. O sea, es impresionante que hoy en día en las facultades él mismo lo dice, ¿no? No se esté explicando esto. El corazón, tal como lo han explicado, aurículas, ventrículos, los nodos, es un solo músculo que se enrolla en forma de doble helicoide, es decir, en un vórtice. Entonces, porque el vórtice, los arremolinamientos, ¿no? Que decía también Schauberger, piensa que por dentro, cuando tú remolinas algo, estás generando más zona de exclusión porque estás generando un vacío dentro. Entonces, al generar un vacío, ya no solo tienes la tensión superficial arriba y en los costados, sino que dentro mismo, al apretar, estás generando todavía más superficie de la cuarta fase. Y eso es lo que está pasando. La sangre dentro de nosotros va en remolinos, que justamente lo que decía, esas casualidades, ¿no? De unir lo micro con lo macro. Nikola Tesla decía que el éter se movía en remolinos. Es como ese campo que todo lo unifica y donde hay una energía perpetua en movimiento. Entonces, bueno, es entender la naturaleza, como decía Schauberger justamente, y entendernos a nosotros. Nuestro corazón tiene el nodo, creo que era el aurículo ventricular y el sinusoidal. Entonces, el Manel Ballester dice, hay que reinterpretar todos los electrocardiogramas, porque no entendemos nada realmente. ¿De dónde viene esta energía? Estos chispazos, que a mi entender, vienen del retorno venoso y las aurículas, porque en principio nosotros tenemos un pH, que es la proporción de hidrógenos, que son los protones, y a partir de ahí nuestras arterias tienen un pH de 7,45, que es más alcalino que no nuestras venas, que son 7,35. Entonces, en ese retorno venoso, que capaz que lo hace por dentro de ese vacío que se genera, entonces, claro, se saltan los chispazos. Y Ballester dice, que es un cardiólogo de una eminencia mundial, que al final no somos más que antenas, como tú decías, y el corazón es el que sincroniza, porque nosotros tenemos un electrocardiograma y un magnetocardiograma en el corazón, sino cada uno de nuestros órganos lo tiene. Está la máquina, nosotros tenemos presentaciones al respecto. Entonces, como tú decías, ¿no? Es como una gran orquesta que todo funciona en fases. Y cuando estamos todos en fases, pues funciona el cuerpo equilibradamente. Y capaz que en lo macro, todos debemos de empezar a vibrar en fases del amor, sobre todo, que es lo que nos sincroniza mucho mejor
en estos picos electrocardiogramas que se pueden observar. Y bueno, no sé, a saber, ¿no?, el campo que nos unifica a todos y sobre todo lo que le podemos aportar al mismo, más allá de la información que nos descargamos, porque el corazón, igual que envía, también recibe y así se sincroniza con algo mucho mayor. Y bueno, son me imagino yo que es los misterios de la vida que a tanto nos fascinan a todos. Sí, 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 sí. Y además el tema del corazón es muy interesante. Sí, yo conozco a Manel, yo trabajé con él años. De hecho, hizo la presentación de mi libro en la Casa del Libro, me hizo él la introducción. Está Bueno. por ahí sí, sí, con él. Y sí, el tema es que, claro, fíjate que yo les explicaba a los chicos cuando surge el electrocardiograma hace ciento y tantos años, ya 110 al menos años, de repente se dan cuenta que pueden medir el campo eléctrico del corazón en el pie o en el tobillo, porque hay veces que las ondas se ponen en el tobillo. Y la conclusión que sacan es que todo el medio que hay entre el corazón y tu tobillo lo vamos a considerar un volumen conductor homogéneo. Y de aquellos polvos vienen estos lodos que tenemos ahora. De aquel momento de ignorancia en el que no sabían cómo expresar la naturaleza eléctrica del cuerpo y simplemente detectan algo que genera y que lo pueden medir en cualquier otro lado y dicen, pues por el medio que hay, un globo lleno de agua saladita. Y de ahí vienen todos los desastres que se están haciendo ahora con la telefonía móvil y con todo lo que quieren tapar, ¿no? Porque simplemente pues consideran que nosotros somos un volumen conductor homogéneo, imagínate, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Y estabas comentando el hecho de que al final, pues claro, nosotros no estamos separados del entorno. A mí lo que más me gusta de la mirada electromagnética es que nos recuerda que tú no terminas en ningún lugar. Tú no terminas donde termina tu piel, tu campo electromagnético se extiende más allá. Y eso te une ¿con qué? Con todo, con la Tierra, con los demás. Entonces, cómo no pensar que hay un propósito común a todos y cómo no darnos cuenta de que tu cambio puede afectar al todo, ¿no? Porque al final, pues desde la mirada eléctrica, para mí esa es la gran belleza. Obviamente, yo creo que es uno de los grandes desafíos, ¿no? Que si queremos cambiar un poquito el entorno que tenemos en esta sociedad, primero lo tenemos que hacer desde lo individual, porque desde lo individual capaz que emergemos no solo nosotros, sino también que le aportamos a ese campo unificado pues un poquito de coherencia, ¿no? Y a ver si el resto también un poco pues se empapa de todo ello. Y ya lo decía Bernard y Béchamp, el territorio lo es todo. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo no te vas a relacionar con él y todos los aspectos fisiológicos que te ocurren dentro, fisioquímicos, eléctricos, pues también están relacionados? Por eso también cerraron el libro, ¿no?, del autor del Body Electric, que Sí. al final estaba diciendo todos los peligros del 5G, de todas las antenas. Claro, es que realmente están cambiando todo lo que nos envuelve y con unas dinámicas eléctricas que nos están moviendo las cargas internas y eso es muy peligroso. Entonces, claro, entender el mundo como tú y nosotros estamos intentando ahí comprender, claro, está en oposición a lo que la sociedad científica te está proponiendo, porque encima, claro, como no tienes relación con nada, al final nos intentan apartar de la naturaleza, cuando la naturaleza, si algo tendrá, es que está nuestro origen y además nuestra coherencia. Entonces, claro, todas estas cosas no se tienen en cuenta y luego vienen, pues bueno, todos desequilibrios e internamente la homeostasis supongo que es muchísimo más complicada de adquirir. Eso que has contado del pH de las arterias y las venas no lo sabía, pero tiene mucho sentido porque al final el principal regulador del pH es el CO2. Hay mucha gente que piensa que el pH se regula con la alimentación, no, pero el pH se regula con la respiración, básicamente, ¿no? Entonces, claro, la sangre venosa tiene mucho sentido que tenga un pH más ácido, porque claro, viene más cargada de CO2, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, esa idea de que la diferencia del pH es la que genera como el chispazo, ¿no? Que permite que las cosas funcionen. Eso es realmente muy novedoso para mí, esa idea. Sí, y sobre todo cuando entiendes que el pH es esa proporción de hidrógeno, que el hidrógeno al final todo está en el agua. Y no sé si tenés al doctor Solís, al peruano, que hizo baterías de melanina. Sí, mexicano, es mexicano. Es mexicano, perdón. Sí. Que decía que al final la melanina, que está en las tintas de calamar y sobre todo en nosotros, en una de esas cosas que se crean al inicio de la embriogénesis, que son los ojos no negros, que absorben la luz, de ahí es capaz nuestro cuerpo de hacer una fotosíntesis humana porque disocia la molécula de hidrógeno y la vuelve a juntar. A diferencia de las plantas, ¿no? Que al final las plantas botan el oxígeno, se quedan con el CO2, pero no pueden volver a asociar la molécula. Nuestros ojos sí que lo pueden hacer.
Y de ahí tenemos, pues claro, pilas infinitas, te diría, porque claro, si solo sacáramos energía de lo que comemos, yo creo que no nos levantaríamos ni de la cama. Entonces, a partir de ahí, entiendes el sun gazing, ¿no? La técnica esta de mirar al sol, sobre todo de mañana y a última hora, y puedes empezar a comprender la relación de tu propio cuerpo con el entorno. Y pues, es toda esta ciencia real que debemos de recuperar. Y bueno, por eso, si la sociedad quiere mirar para otro lado y seguir en este materialismo, pues al final crear una universidad como tú has hecho propia y al final una sociedad distinta, donde cada uno pues decida dónde quiere estar. Sí, sí, yo les debo a los chicos todavía una clase de bioelectrónica de Vincent, que no la tenía puesta en el temario y se las debo. Se las debo porque hay mucha confusión entre el pH, el RH y todas esas, sabes, la tabla de Vincent que te lo explica tan bien, ¿no? Hay mucha gente que confunde y yo he sido parte de esa confusión también, porque a veces por querer simplificar las cosas hablas de ácido y estás confundiendo oxidado con ácido, ¿no? Y estás confundiendo reducido con alcalino. Y es una confusión que es muy habitual porque, claro, pues según qué contextos no te puedes poner a explicar muchas diferencias, pero les debo una clase de bioelectrónica de Vincent para poder distinguir muy bien que el pH tiene que ver con la concentración de protones, no tiene que ver con nada más, ¿no? Lo que pasa que, claro, si tú tienes algo que, como la materia tiene que tener un equilibrio entre protones y electrones siempre, y la vida al final es una danza de electrones, pues donde haya una cierta concentración de protones va a haber una tendencia a atraer o a repeler, es decir, va a haber un comportamiento eléctrico concreto, ¿no? Por eso a veces asociamos oxidado a ácido, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Entonces sí, sí. todavía les debo esa clase porque no la he podido grabar aún porque todavía tengo que ponerle más orden a todas las ideas antes de grabarla. Es que no es fácil, Ana María, son muchos datos y al final lo que te decía, necesitamos también utilizar las palabras correctas porque en este mundo de confusión se utilizan sinónimos, ¿no? La polisémica, la palabra, al final también uno pues confunde las cosas. Pero otro tema relacionado con esto ya antes es los campos L, ¿no? Que se descubrieron, sí. Que es como esos campos que están ahí, el campo mórfico, áurico, que primero se dibuja a través de magnetismo, porque se disocia, ¿no? Al final el positivo que va para adelante, el negativo para atrás, se genera el campo y después con energía, que vete a saber de dónde se sale, como hemos dicho antes, se rellena con materia. Y está todo el rato pulsando, igual que lo hace el Sol. La gente del universo eléctrico sabe perfectamente que el Sol, creo que era cada 2 horas, emite pulsos. Entonces, de alguna manera está vivo, ¿no? Como decía Mike Wanho, si el universo es eléctrico, nosotros también somos eléctricos, formamos gran parte de otro ser eléctrico mayor, con conciencia, y parece ser que el Sol, de alguna manera, pues nos envía no solo información y energía, sino que también nos está coordinando con él. Y bueno, más allá de lo más físico o más químico o eléctrico, al final también te tienes que fusionar con la filosofía para intentar entenderlo todo. No puedes dejar de lado esta cosmogonía de interpretación, ¿no? Pero los campos L, que Bohr creo que fue el que lo estudió todo. Bohr, sí. Los campos de la vida, era el capítulo que ellos estudiaron, se llama, yo lo llamo los campos de la vida. Bueno, pues L fields son los life fields, son los campos de la vida. Claro. Bueno, pues ahí estamos entre todos, así que nada, tú sigue investigando, que yo también después bebo de todo lo aprendido por ti. Sí, no, es que eso es muy interesante, ¿no? Ahí es cuando ves que en realidad es de sentido común, es lo que tú decías, o sea, uno puede teorizar lo que quieras, pero al final lo que marca es lo que tú puedes experimentar, ¿no? Y para mí la idea esa de lo que os decía, de los 3 elementos de la realidad, es que es como de cajón, ¿no? O sea, tú tienes el ejemplo que pongo 1000 veces, porque creo que sigue siendo el más básico y el más sencillo. Artur me regaña si pongo norte y sur a un imán, pero todos nos entendemos si le pongo norte y sur a un imán. Entonces, ¿qué ves cuando pones un imán? Que está ahí aparentemente inofensivo, que digo yo, ¿no? Lo puedes tener debajo de un papel y no te das ni cuenta de que hay nada. Pero si le pones limaduras de hierro, tú ves cómo la materia se organiza y te está mostrando todas las líneas de campo. La materia se organiza en función de la información que tiene el campo. Eso es algo que todo el mundo puede experimentar. Entonces, si tú tienes muy clara en la cabeza la imagen de un imán, puedes entender tu campo de energía, puedes entender tu orden, tu desorden, puedes entender esa tríada de información, energía y materia, y puedes entender que, obviamente, para que se genere un cuerpo físico, para que un bebé pueda gestarse en el útero,
tiene que haber un campo con una información y ese campo hace como un imán, va recogiendo la materia y la va construyendo, ¿no? Yo siempre le digo a mi hijo, digo, qué cuerpito más bonito te construiste, hijo, porque es casi, es un muñequito, entonces, qué cuerpito, pero tengo esa imagen, ¿no? Como que hay un campo y porque hay una información de lo que esa persona está necesitando vivir, se genera ese cuerpo, se crea ese cuerpo. Y normalmente la imagen que tenemos nosotros es al revés, ¿no? Es como que tú tienes el cuerpo y de ahí quieres definirle todas las propiedades y consideras que la electricidad pues es una propiedad de ese cuerpo. Y no, es al revés. La materia es la visualización externa de esa información que trae, ¿no? Y cuando empecemos a pensar al revés, a mí esa imagen del imán, los chicos lo saben porque repito hasta el aburrimiento lo de la información, energía y materia, y la manera más fácil de verla es con un imán. Cuando estaban los experimentos que comentabas, ¿no? De la rana de la universidad de no sé qué, cuando le sacan la foto al campo magnético de la rana antes de que sepan y ya saben dónde van a estar los ojos porque hay una diferencia de potencial allá. Es decir, los campos están antes y la materia está después. Y nosotros Claro, sí, es como que hay un campo muy grande, pero luego hay microcampos, donde claro, también se generan esos magnetismos a más pequeña escala. Y tú decías lo del imán, que obviamente está relacionado con Faraday, ¿no? Con el cobre que lo embobina todo y el voltímetro se activa. Eso está en cada una de nuestras células, está en cada uno de nuestro ADN, que al final son líneas helicoidales con forma de información, vete a saber quién, ¿no? Pero al final no dejan de ser antenas. Entonces, claro, todo ahí se potencia con los imanes, que los imanes obviamente lo tienen el hierro. Y una cosa muy interesante es cuando haces la foto de una ferrocélula, ahí puedes ver también esos campos magnéticos, donde obviamente tiene una coherencia. Entonces, los campos están ahí más allá de que nosotros los podamos entender o no los veamos, pero a través de la luz se pueden ver esos campos en una ferrocélula. Nosotros tenemos muchos vídeos que es muy interesante de entender, porque además esos patrones armónicos son los mismos que se dan desde el geocentrismo. Tú si pones a la Tierra en medio y ves cómo los planetas hacen sus movimientos retrógrados, esos patrones son perfectos y se parecen muchísimo a esa luz que emiten las ferrocélulas. Entonces, todo indica que está girando alrededor nuestro y somos el centro de todo. Esa es la primera gran herida que Freud habló del copernicanismo, porque nos aleja del centro como creación de Dios. Un Dios que justamente en la Biblia, al menos culturalmente venimos de ahí, nuestra sociedad, se llama los Elohim. Y electricidad, obviamente, tiene esa partícula más pequeñita que ya te está abocando al rayo, porque al final Zeus venía con el rayo, que es el mismo comparado con los griegos. Entonces, vemos que en lo micro y en lo macro hay una unión, pero porque la podemos observar. Los patrones están allí, cada uno ya sabrá cómo interpretarlos. Y ahí todo mucho más sentido, ¿no? Lo que es la astrología también. Que al final son luces que nos están llegando a nosotros con un propósito, una energía, estamos intercambiando y bueno, forma parte de otro gran paradigma que esperemos que con todos estos enigmas que vamos al menos pudiendo alumbrar, pues empecemos a cuestionar este dogma, este paradigma impuesto, porque no se sostiene. Sí, no se sostiene. Es muy curioso, yo les comentaba a lo largo del curso un par de ejemplos de cuando han intentado replicar el origen de la vida. Claro, desde una mirada absolutamente materialista, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, o sea, solo estamos estudiando la materia y a través de la materia, por extrapolación, queremos entender el resto del mundo, lo cual es bastante imposible, porque pues siempre está el ejemplo ese de imagínate que de repente llega, qué sé yo, dentro de 2000 años viene alguien y encuentra un televisor y intenta comprender qué es un televisor y cómo funciona simplemente viendo un televisor en un yacimiento, ¿no? Es imposible porque si no lo conectas no vas a saber cómo funciona, sino porque miras ahí toda una serie de electrónica no vas a entender absolutamente nada, ¿no? Entonces eso es lo que nos pasa, que intentamos entender, pero fíjate que hay varios experimentos en los que te hablan de cómo en una composición primigenia del mar, más salada de la que tenemos ahora, y a través de los relámpagos se pueden empezar a generar aminoácidos y se empiezan a generar una bioquímica que es compatible con la vida, ¿no? Y de ahí viene también pues algunas de las teorías del origen de la vida desde una mirada eléctrica. Para mí muy materialista, ¿no? Porque al final para que algo se manifieste, como tú estás repitiendo todo el rato, tiene que tener un propósito. Y el propósito está antes. Es decir, ese campo de información, esa conciencia, que es lo mismo, ese espíritu está antes
de la manifestación energética y mucho antes de la manifestación material. Pero bueno, ahí estamos intentando siquiera salir del materialismo más burdo, en el que todo es por error o por azar, y empezar a entender que con la interacción entre la electricidad y la bioquímica se puede llegar también a generar la vida, ¿no? Lo que no he sabido nunca mucho, Jordi, es de las que llamas tú las células ¿cómo le llamas? Las células... Ferrocélulas. Ferrocélulas, eso. No, eso Sí, no, ya te no. pasaré algún vídeo, porque se Okay. ve todos los vórtices, porque igual que el corazón o un electrocardiograma, que vemos una onda, no es una onda, es un campo toroidal. Lo que pasa es que nos Sí, lo ponen en 2D y nosotros nos claro. imaginamos como que está ahí, pero todos son vórtices de energía, porque es así como se manifiesta la electricidad. Mm. Y las células, Lanka dice literalmente que aparecen como células individuales solo debido a su entorno estabilizante. Es decir, primero se genera el espacio de la habitación y después se genera la materia en forma de células o células madres o esos nodos, ¿no? Pero lo importante es el tejido, lo importante es el espacio. Por eso entiendes a Hammer cuando te habla de toda la embriogénesis, que encima está tan relacionada, ¿no? con todos nuestros aspectos de primero sobrevivir en esa primera capa, después la de protección en la segunda, luego te comparas y luego te relacionas. Pero esa embriogénesis, que son las 4 capas que tenemos, es cuando después se generan las células o lo que llamamos más materia. Entonces, las células no es la mínima unidad de vida, como te han dicho de Ah. pequeño. Entonces, claro, es como lo que tú dices. Hay que revisarlo todo, pero porque es que nada encaja. Porque se dejan siempre el propósito, esa conciencia de las cosas. Entonces, claro, ellos con la energía y materia no van a resolver todos los elementos que hay. Bueno, y menos ahora que quieren a través de la materia solucionar los problemas mentales de la gente, ¿no? En fin, vamos a... Bueno, ahí con el informe Flexner, obviamente, que metieron a toda la medicina alopática, química, y se olvidaron de buscar los problemas originados, como bien decía Jaime también, por esos desequilibrios, no sé, llámalos conflictos biofisiológicos, psíquicos, que al final, pues también, cuando entiendes que la función hace al La órgano, función hacia el quiere decir, órgano. exacto. Entonces, el órgano se desarrolla porque hay una función que desarrollar. Si Claro. no, no estaría ahí el órgano. Tú escuchas porque tienes que escuchar y por eso tienes un oído. Entonces, entiendes cómo se van también relacionando no solo lo más físico, sino también el problema que lo puede generar en cuanto al cuerpo físico, ¿no? Hay un aspecto psicológico que yo qué sé, si tú tienes el terreno afectado porque te van a echar del trabajo o de casa, pues el órgano que está relacionado con el terreno es el riñón y ahí vas a tener un conflicto. Entonces está todo unido. Sí. Eso es muy interesante, Jordi. Fíjate, yo estoy empezando a estudiar ciencia espiritual. Estoy empezando a estudiar el esoterismo occidental clásico, ¿no? Las escuelas antiguas de espiritualidad occidentales. Sí, he estado muchos años en la parte del yoga, de la parte más oriental, que tiene otra mirada totalmente diferente, mucho más experimental interna y mucho menos intelectual, ¿no? Y entonces ahora estoy empezando a estudiar, pues, rosacruces teosóficos, antroposóficos y demás. Y claro, es que yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es la suprema ignorancia espiritual que tenemos, porque te estaba escuchando hablar a ti ahora y decía, es que eso es lo que te explican en las escuelas, en fin, en las supuestas escuelas de espiritualidad, vamos a ver, porque aquí el lenguaje nos juega muy malas pasadas, ¿no? Define espíritu. Ya, bueno, define todo, ¿no? Pero el decir, cuando tú estudias desde esa mirada te digo, del esoterismo occidental clásico, o estudias a Casey o estudias a Steiner, te das cuenta de cómo te hablan de eso, ¿no? Cómo el cuerpo va generando, va evolucionando, va generando órganos de los sentidos en la medida en la que está preparado para recibir esos sentidos, ¿no? Y eso es una mirada tan diferente a lo que nos han dicho, porque realmente es el mundo al revés. Es decir, no, tenemos que mantener muy clara esa imagen. Primero viene la información, la conciencia, el espíritu. Luego viene cómo el espíritu va a trabajar. Es más, el otro día les contaba en el grupo de Somos Sabios, que ahora veo a Carmencita aquí delante y me inspira siempre a esa parte. Estaba viendo el Sapsi Jaib, ¿cómo se llama? Hay un poema de estos que es de Kundalini Yoga, de la línea Sikh, de los Sikh, que creo que es el Sapsi Jaib, bueno, Sí, sí, creo que sí. que es la canción del alma.
se llama así, La canción del alma, y por primera vez me la pasaron en español. Yo la había escuchado, pero es como recitar una letanía, ¿no? Y como yo he ido mucho a los templos Sikh, pues estaba acostumbrada a escucharla. La escuché en español y hay un momento en el que te habla de God, de Dios, y te dice, es que en realidad es como un acrónimo, la G, la O y la D. Es el ciclo continuo de generación, Ordenación y sí, destrucción. y destrucción, efectivamente, ¿no? Sí, Que es claro, pues exactamente son los Vedas. Exacto, Krishna, pero Vishnu y Shiva. claro, pero yo ahí me cayó una ficha, porque yo no he estudiado tanto los Vedas, o sea, no he estudiado los Vedas directamente, yo he meditado mucho, pero nunca he estudiado los Vedas. Y cuando veo eso, ¿no? Y dices, es que esa es la tríada que yo estoy diciendo, información, energía, materia, o sea, tienes la conciencia, los códigos, donde está la generación de todo, luego tienes el que opera, el que ordena, como lo quieras llamar, que es la energía, y luego tienes cómo se destruye, pero al final, claro, es que la manifestación es la destrucción a la vez. Una vez ya llega la materia y está manifestado, ya se ha destruido de alguna forma, o tarde o temprano se destruye. O sea, yo se lo veía también cuando Artur te habla de campo escalar magnético, campo escalar eléctrico y campo electromagnético. Y entonces le vi exactamente esa misma tríada, ¿no? El escalar magnético es la información, el escalar eléctrico es la energía, y luego tienes la destrucción de ese campo escalar en forma de un campo electromagnético. Y de pronto me iluminé, Jordi. Me dio ahí un subidón, que estaba yo sentada a punto de irme a dormir y no me podía dormir porque me había iluminado con que todo volvía a coincidir. Y dije, caray, cuando todos los caminos te llevan al mismo lugar es que tiene que haber una verdad ahí. Mira, hablando de los Vedas, yo te recomiendo que te leas el Bhagavatam, el canto quinto, el ímpetu creativo, en su concepción de la vida. Fíjate porque antes, supongo que con las palabras y los conceptos, describía la naturaleza como la entendía. Krishna, que es esa energía que se parece mucho a Cristo, obviamente, porque al final todos están viviendo de lo mismo. Perdona una cosa, te hago una pregunta. ¿El canto quinto está dentro del Bhagavad Gita o está No, Bhagavatam. Son libros distintos. El Bhagavatam, canto quinto, ímpetu creativo. Cómo se crea la Tierra y cómo se va formando dentro de ese gran huevo cósmico y los círculos concéntricos, ¿no? Y está, obviamente, el magnetismo ahí dentro, con el monte Meru que decían que estaba en el centro. Pero Krishna, que es azul, siempre lo verás azul, simboliza la electricidad. ¿Y con quién se casó Krishna? Con Radharani, que simboliza el magnetismo, porque todo es eléctrico-magnético. Entonces ya los antiguos te estaban describiendo perfectamente lo que ahora, desde otro punto de vista más científico, podemos ir redescubriendo. Entonces yo no sé si los antiguos realmente tenían, no sé, línea directa con la fuente, con ese espíritu, ese gran espíritu, porque tú antes has nombrado el espíritu, el alma, y son cosas que hoy en día la sociedad pues, no te replantea, más allá del cuerpo, ¿no? Mueres, no te preparas para nada y te piensas que la existencia solo desde que sales de esa matriz, encima con todo olvidado por el líquido amniótico, que significa eso, ¿no? Olvidar todo. Y además, bueno, ahora luego me meto en otro tema. No, sí, pero métete, a mí me encanta. Es que hay mil cosas que me vienen a la cabeza. Pero el alma se dice que está en la sangre también, dentro. Pero el espíritu está fuera y es a priori lo más esencial, ¿no? Entonces, también va bien ir definiendo las cosas en base a la comprensión que uno va adquiriendo. Y hablaba, ¿quién era el que hablaba de cuando remolinabas? Hetcheney, que esto lo dice mucho Lanka. Decía que los remolinos, tú cuando vorticeas el agua, eres capaz de que las sustancias tóxicas se disuelvan. Es decir, se precipitan hacia abajo al remolinar, porque olvida esa información tóxica negativa. Y eso lo puedes enlazar, porque toda agua, ya sabemos que con el hierro se genera la vida, en ese intercambio de hierro 2 y hierro 3, ¿no? Que se genera sobre todo en la superficie, en las tensiones, con el agua pi. Y te voy a leer un trocito con la idea esa de remolinamiento de Yavir, que obviamente Artur Salas seguro que lo toca, es un gran alquimista. Diferenciar la alquimia como arte, bueno, la ars magna de las pagirias de las plantas, por acortarlo. Pero Yavir, en uno de sus libros, el alquimista famoso, ¿no? Que decía, los griegos dieron al metal de Marte otro nombre, que le llamaban sideros. De ahí viene la siderurgia, pues se pensaban, o vete a saber si es cierto o no, que al final el sidero, lo sideral, era una especie de metal. Entonces, Marte le dieron ese nombre de sideros, pero solo como un Marte defensivo, porque tiene un papel antitóxico.
El metal de Marte tiene la facultad de precipitar los metales pesados. En el mar, el hierro precipita al mercurio, al cobre y al cobre hasta el final de los campos de Neptuno. Entonces, a partir de ahí, el hidróxido de hierro, que se produce al contacto del agua con el hierro, hace que los metales pesados se precipiten en forma de lodo rojo al fondo del mar. Provocan la reducción de los compuestos de sales ferrosas que después suben a la superficie donde se reciclan al oxidarse de nuevo con el oxígeno del aire. Esa es la ciclogénesis. Y vuelven a precipitar una y otra vez, generando así un ritmo de circulación cerrada, definido como vida. Al igual que la sangre, el hierro, porque la hemoglobina nuestra tiene, obviamente, ese aspecto rojo del hierro, que es la parte marcial, astrológicamente, diferenciándola de los moluscos, que tienen la del cobre. Por eso al final del mar, a 10 kilómetros, 11 kilómetros, están los lagos donde ni los batiscazos pueden hundirse, porque hay lagos debajo del mar, con una densidad distinta. Eso siempre lo mostramos. Ahora que ha pasado lo del Titanic, el camarógrafo de James Cameron, cuando hizo la película del Titanic, se fue para allá abajo para grabar otra película en las fosas marianas y están grabados los vídeos. Hay un lago debajo del mar lleno de moluscos, porque los moluscos hacen la respiración con el cobre, que con sería Venus, que esa eterna danza, ¿no? Entonces dice, definido como vida, al igual que en la sangre, el hierro que le da vida al mar, un mar que no contuviese hierro o rompiese su ciclo se convertiría rápidamente en un mar muerto. Y esto te lo digo por toda la cuestión de reamolinar en ese Marte defensivo que borra la toxicidad de las cosas, más allá de que las puede energetizar también, como decía Schauberger. Entonces, son muchas cosas, porque te vas de la alquimia, te vas a las cosas energéticas, a la filosofía, pero hay un nexo de unión en todo. Y eso somos nosotros. Y creo que uno de nuestros propósitos también, aparte de vivir felices y armoniosos, es también tener conocimiento del mundo donde habitamos. Por eso es tan importante también esa parte, ¿no? de cosmología, de intentar comprenderla. Sí, no, es muy curioso. Fíjate que yo de eso, Jordi, no sé nada de lo del hierro que estás contando. Es totalmente nuevo para mí. O sea, sí tengo muy claro desde algunos niveles diferentes, ¿no? La relación entre cómo de alguna manera la vida en la Tierra empieza por la interacción entre Venus y Marte como arquetipos, si lo quieres llamar, porque al final es el arquetipo de lo masculino y lo femenino, y cómo en esa separación, de alguna manera es como, desde algunas cosmovisiones se entiende eso, que el hierro es un material extraño. Porque tiene magnetismo el hierro. El hierro lo necesitas para magnetizar las cosas. Por eso Benveniste, cuando hace la homeopatía, es capaz de, en campos de, ¿cómo se llama esto? El magneto de las cintas, ahí graba la información y lo podía reproducir en ondas. ¿Sabes Benveniste? Lo conoce con la homeopatía, que hasta el propio Montagnier le dio la razón hace poco, antes de morirse. Bueno, utilizó el mismo setup que él tenía, lo reutilizó. Y de hecho yo tengo uno aquí. Claro. Pero fíjate que en la, ¿cómo diría? La cosmovisión, Marte al final busca a Venus. Siempre se buscan, son los opuestos complementarios. Claro. Pero Venus no se casa con Marte. Venus se casa con Hades, que es donde está, en las profundidades. En las fosas marianas. Exacto. Exacto. O sea, no se acaba de casar nunca con su opuesto complementario. Pero igual bueno, por eso andamos ahí todos descolocados todavía, ¿no? Por eso andamos ahí medio. Oye, y cuéntame, porque fíjate que el hierro, en general, hablando ya de otra aplicación del hierro, ¿no? O sea, yo sé que hubo una época en la que a todo el mundo le daban suplementos de hierro, pero el hierro en suplemento es bastante tóxico. ¿Cómo juntas eso? No, porque todo tiene que tener su homeostasis, siquiera, su equilibrio. Igual que si te tomas un montón, o sea, lo alcalino al final va de 0 a 14, ¿no? pH neutro es 7 porque tiene 0 voltaje. Y a partir de ahí, de 7 a 14, tienes el pH negativo que se dice que va hasta menos 414 milivoltios y de 7 a 0 es positivo en protones porque tienes más 414 milivoltios. Pero tú no te puedes enchufar un montón de voltaje negativo, todo en su equilibrio. Entonces yo te digo que Lanka lo que te habla es de la transformación de hierro 2 y hierro 3 como componente esencial para generar la energía. Interesante. Justamente en esa tensión superficial del agua pi. Ahí está la clave, en el hierro. Él le llama agua pi al agua estructurada. Sí, el agua pi, la de Pollack, le habla agua pi a eso. Agua pi de Pollack, a Lazy Water. Sí, que se llama pi
que viene de perímetro. Ok. Que nosotros experimentamos porque vamos más allá de nuestro cuerpo y que sería ir más allá de cada una de los componentes más pequeños en su membrana. Entonces, el agua de la membrana superficial, a eso le llamas agua pi. Y está Claro. dentro de nosotros en todos los sitios. Sí, sí, porque es el agua de las intercaras y en el cuerpo todos son puras intercaras. De hecho, si te fijas, incluso solo que miraras biología molecular, todas las moléculas pues están generando intercaras, ¿no? Con el agua. Claro. Por eso dice Blanca que en esa caldo de cultivo, si lo quieres llamar, ese especial, es donde se genera la vida. Sería como el éter interno, de alguna manera. Porque no se sabe bien por qué, pero ahí emerge la vida. Emerge las células madres de los tejidos, pero los tejidos se dan cuando tienes esas tensiones superficiales porque se disocian las cargas y a partir de ahí supongo que se dan las condiciones perfectas como para que a través del magnetismo disociado pueda emerger la materia a través de la electricidad. Porque es lo que te he dicho antes, ¿de dónde sale la electricidad? Al final nadie sabe de dónde sale la electricidad. Sí, te pueden hablar de, yo sé, de masas, de aceleraciones, pero el éter, que era al final algo que se tenía, pues obviamente presente, que todo lo permeaba, ahora le llamamos bosón de Higgs a todo eso, en el cielo. ¿No? Sí, que claro, le quitaron Ahora le llaman el bosón de... Ahora sí, le asocian el bosón de Higgs al éter, es lo que le llaman. ¿Y la energía oscura qué sería? La energía oscura es... Perdón. Sí, no sabemos exactamente qué es. No sabemos exactamente qué es. Está bien, pero ¿qué se especula? Es un fluido que está en... ¿Un fluido? No es un fluido en el sentido de un líquido. No, ¿sabes por qué te digo? Porque en la antigüedad se decía que en el universo había éter. El éter, bueno, es como un regreso del éter. ¿Eso es como un regreso a la idea del éter? Sí, con otras características. Ah, mirá. Es algo así, es algo que se supone que está en todo el universo. Es algo así, es algo que se supone que está en todo el universo. Cuya presión es como un fluido cuya presión es negativa, así que empuja en lugar de... Es algo que no entendemos bien todavía. Lo que menos entendemos en la ciencia es el vacío. Es el vacío. No son las cosas, sino la falta de cosas. Si uno de esta habitación apaga las luces, quita todos los muebles, saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto y no queda nada, eso que no queda, eso que hay todavía es el vacío que uno podía pensar que es la nada. Resulta que sabemos que el vacío no es la nada. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Y ese algo que queda es algo que lo permea como si fuese un fluido que permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. De manera que el vacío es una sustancia, no es la nada. Una sustancia uno la puede hacer vibrar siempre. Y las vibraciones de la nada son estas partículas que se llaman las partículas de Higgs. Ahora sí, le asocian el bosón de Higgs al éter, es lo que le llaman. Claro, te dicen los científicos. Es que es interesante hacer el revisionismo histórico también en la parte científica, porque entiendes a Einstein con la velocidad de la luz, que fue el que con el experimento de Michelson-Morley le quitó el éter. Exacto. Claro. Que por cierto, eso la mayor parte de la gente sigue venerando a Einstein como si fuera el mejor científico del mundo mundial, ¿no? Cuando en realidad lo que hizo fue una teoría que nunca se confirmó y se cargó lo que realmente era la verdad. Entonces, le podemos utilizar la fórmula de E igual a mc cuadrado como modelo pedagógico de que lo que tiene materia tiene energía y hasta ahí nos sirve lo que nos contó Einstein, ¿no? No. Además, mira, en esa época estaba Tesla, que eran famosas las cartas que se escribía con Einstein, ¿no? Tesla decía que todo era energía, vibración y frecuencia. Y a partir de ahí, me decía muchas cosas, ¿no? Pero decía, la relatividad de Einstein es una magnífica composición matemática que fascina, deslumbra y hace que la gente se ciegue a los errores que subyacen en la teoría de la relatividad. La teoría es como un mendigo vestido de púrpura por la iglesia, al cual la gente ignorante entroniza como a un rey. Sus máximos exponentes son hombres brillantes, pero no son más que metafísicos disfrazados de científicos. ¡Wow! Y haciendo amigos, ¿eh? Y espérate que ahora, si puedo, le busco la de Newton, porque Newton también, él no quería que se asociara, está todo relacionado en este campo, ¿no? Que está estructurado, que tiene una coherencia, porque puedes buscar las cartas de Newton a Bentley en el Newton Project, que está en la Universidad de Cambridge. Newton ha pasado la historia por decir que una masa atrae a otra, pero él no quería. Es decir, él no quería siempre y cuando le quitaras el medio que había por en medio. Que eso fue el éter, que fue lo que se cargaron. Y decía, desearía que usted, a Bentley, no me atribuyera a mí la gravedad innata. Es decir, que un cuerpo por su masa pueda atraer a otro, que eso en la vida. Tú pones una pelota y pones otra pelota y
Y solo te pueden mostrar el experimento de Cavendish de las 2 pelotitas, pero bueno, no aislaron ni la habitación, había electrostática, es decir, eso es un fraude para querer demostrar otra cosa, ¿no? O sea, desearía que usted no me atribuyera a mí la gravedad innata, que la gravedad debería ser innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pudiera actuar sobre otro a la distancia a través de un vacío, sin la mediación de ninguna otra cosa, por y a través del cual sus acciones y fuerzas pudieran ser transmitidas de uno a otro, es para mí un absurdo tan grande que creo que ningún hombre que tenga en materias filosóficas una facultad competente de pensamiento puede caer jamás en él. Y le atribuyen, ¡hala, venga! Y ahí se lo atribuyeron, le cayó el karma insano. Bueno, o sea, lo reaprovecharon, ¿no? Pero es todo un tema hacer esa revisión, ¿no? Porque, bueno, también te das cuenta de cómo realizaron la unidad astronómica de la distancia al Sol de 150 millones de kilómetros, que nos dicen, en función al tránsito de Venus por delante del Sol en diferentes posiciones de la Tierra y a través de la perspectiva. Entonces, claro, Paco Vinagre siempre nos dice, no es lo mismo el vacío que la nada, y hoy en día los científicos te dicen, si vaciamos una habitación, si le quitamos todo, eso que queda, eso que se puede hacer vibrar, eso que todo lo permea, eso es el campo de Higgs. Ahí venía todo. Es que o sea, la misma definición de antes, de éter. Ya. Esa fue, sí, la verdad es que yo le agradezco mucho a Artur Sala todo el trabajo que ha hecho también, ¿no? De divulgación de cosas, porque hay muchas cosas que bueno, pues a mí no me da la cabeza para estudiar, ¿no? Y de hecho todavía estoy intentando acomodar todo lo que él explica de los campos escalares dentro de mi conocimiento, ¿no? Pero sí que es verdad que nos han secuestrado todo ese conocimiento. Cuando tú estudias siquiera el espectro de la luz y de la oscuridad de Goethe, ¿no? Y dices, yo Goethe lo estudié en la escuela, pero lo estudié como poeta o como algo así, ¿no? Como nada. Y de Newton, que nos ha quedado justo lo que él dijo, que por favor a mí no me asociéis con eso, que no. Y dices, qué barbaridad, o sea, es que esto sí es realmente el mundo al revés. Aquí estamos realmente entendiendo las cosas al revés. Por eso es tan importante empezar a salir de esa mirada materialista, ¿no? O sea, en este curso, como te decía, hemos intentado eso, salir de una mirada materialista y intentar desafiar a nuestra mente. Fíjate, me encanta el final de la frase de Newton, ¿no? Cuando dice que eso es que no hay ninguna mente mínimamente entrenada o ningún, como dice, filosofía. Claro, ese es el problema, es que nos quitaron la filosofía, nos quitaron la capacidad de pensar. Mira, ya que has nombrado a Goethe, sí. Una frase de Goethe respecto a la doctrina copernicana que te he dicho antes, que es la primera herida que dejó reflejada Freud en la psique humana, que psique también es otra palabra que significaba alma, que ya solo es cerebro, ¿no? Mente, hoy en día en la universidad. Entonces, Goethe decía de la doctrina copernicana, de todos los descubrimientos y opiniones, ninguno ha podido ejercer un efecto más poderoso sobre el espíritu humano que la doctrina de Copérnico. Nos había quitado del centro del universo. No somos el centro de la vida, no somos siquiera el centro de nosotros mismos. A partir de Copérnico, el ser humano se ha sentido bastante solo en el universo. Esa es la idea espiritual que a ti te queda cuando, a través de un cura, como fue Georges Lemaitre, que inventó la teoría del Big Bang, que luego Einstein la replicó, a ti te queda de que estamos vagando en el universo infinito sin ningún propósito fruto de la casualidad. A ti te empequeñecen. Y encima no te hacen preguntarte esa coherencia innata en esos paradigmas también religiosos en el aspecto de repreguntarte quién eres y qué venimos a hacer aquí. Entonces, la vida hoy en día materialista, como tú bien dices, anula esas preguntas. Y como mucho te dan respuestas a preguntas que ni te has hecho nunca. Y que igual ni te sirven para mucho, ¿no? Yo siempre hablo de que en este momento... Mira, yo la verdad lo saben, sobre todo los de Sabio, ¿no? Los que están conmigo los viernes en Sabio lo saben mucho, porque hay una cosa que sí me ocupa mucho en este momento, porque veo la deriva hacia la que vamos, veo el tema del transhumanismo y ese arquetipo marciano masculino totalmente distorsionado y terrible, ¿no? Que es el transhumanismo. Y digo, es que lo mires por donde lo mires, nos han quitado toda la dignidad. Porque si lo miras desde la mirada puramente de la ciencia que tenemos hoy en día, nos dicen que somos el fruto del error y del azar, ¿no? Y que tú estás vivo porque ese día tu madre tuvo un calentón y porque además fue ese espermatozoide, que si hubiera sido otro espermatozoide no serías tú. Y tú dices, ¿qué analfabetismo espiritual le está demostrándote eso, ¿no? ¿Qué analfabetismo espiritual? Pero lo miras desde la otra mirada
pseudo-espiritual, es decir, así, desde la New Age, y te dicen lo mismo, que somos la manipulación genética de los Anunnakis. Dice, la madre que me parió, si es que no sé qué prefiero, si ser el error de un espermatozoide que se equivocó o ser el experimento de un Anunnaki. Pero que fíjate qué locos estamos, ¿no? O sea, llega un momento en el que nos han despojado de toda dignidad, porque somos unos alfabetos espirituales. Entonces necesitamos urgentemente volver a replantearnos muchas de estas cosas. Yo la verdad es que cada vez ando como diciendo, pues uno empieza por donde empieza, ¿no, Jordi? O sea, tú descubres algo, tiras de un hilo y de ese hilo salen otros hilos y dices, y al final, al principio a mí me parecía, no, lo más importante es la mirada eléctrica de la vida, la mirada electromagnética, es que salir del materialismo y otras respuestas terapéuticas y ahora me doy cuenta, digo, no, pues es que somos unos analfabetos espirituales y a no ser que solucionemos eso, estamos muertos. Nos vamos al carajo, porque no hay manera de comprender las cosas si no metemos la conciencia en ello y si no metemos realmente la causa, ¿sabes? Si no metemos el origen, el propósito, estamos acabados. Claro, al final, el transhumanismo... Nosotros hicimos una charla, los compañeros allá en Argentina, hablando de todas las heridas de psique. La primera la hemos dicho que era la de Copérnico, porque ya no somos el centro de nada. Entonces, bueno, pues al final era fruto de la casualidad. Luego estaba la de Darwin, la segunda herida que describió, obviamente, el hombre es un animal más, con todo lo que conlleva eso. Y la tercera, el propio Sigmund Freud se la adjudicó, ¿no? Como que no somos nosotros mismos, porque somos fruto de nuestro subconsciente, que son programas a través de heridas hechas desde pequeños, básicamente. Entonces, claro, tú no actúas como tú, actúa tu subconsciente muchas veces. Entonces, imagínate qué herida más grande, ¿no? Para tu psique. Y la cuarta, veníamos a decir que era el transhumanismo, obviamente, porque las máquinas nos van a superar. Todo eso, obviamente, forma parte de una planificación, a nuestro entender, que es alejarnos de la naturaleza, como hemos dicho, porque ahí está el origen, obviamente, y ahí está la realidad. Por eso se llaman familias reales, porque nosotros, ¿qué pasa? ¿Que no somos reales o qué? Ahí tienes todo el tema también que tú Eso es lo que me gusta de los que conocéis otro bagaje, ¿no? Que le das la vuelta a algunas palabras que a mí no se me habían pasado ni por la cabeza. Qué bueno. No, pero no es darle la vuelta, es que es así. Sí. Es que nosotros nos toman como propiedad, nos toman como algo inventado, una ficción. Por eso tú no eres real para ellos, tú eres mercancía pura. Es más, eres género. Por eso está toda la ideología de género, que es un constructo sociocultural, pero que no está basado realmente en la naturaleza. Porque todo viene por aceptarte y a partir de ahí crecer. Entonces, primero han tenido que plantarte en la psique toda esta idea de no aceptarte, poder ser lo que tú quieras, y a partir de ahí está el resto, ¿no? Que viene del transhumanismo. Porque total, ya de un pasito, es como aceptar un pasito más. Por eso, a nuestro entender, en esta planificación de transhumanismo y de no aceptación, está todo el tema de la pedofilia después. Pero bueno, son temas aparte. Y esto que dices tú de los Anunnaki y la New Age, yo a la gente le diría que esté atenta con el NASA Blue Beam Project, que es hacer venir a una especie de mesías a través del universo, de otro planeta, algún extraterrestre de alguna medida, y unificarnos. Y en eso que tú decías de que nos han creado, yo no sé realmente el origen. Nosotros, lo he dicho antes, ¿no? Venimos de una cultura religiosa en el aspecto católico, que tiene unos valores perfectos, yo lo compartimos prácticamente todo eso, ¿no? Pero en la Biblia, cuando vas a la etimología correcta, y ahí te nombro a Mauro Biglino, por ejemplo, que fue uno de los que traducía libros para el propio Vaticano, y obviamente se desprendió al final, está la palabra baraj, que significa intervención. Intervención del costado, no de la costilla. Te lo digo cuando sacan a Eva de Adán. No. Es interesante, porque a nuestro entender se habla en ese relato bíblico que un día si quieres lo analizamos, es una copia de los sumerios con Atrahasis y compañía, donde ya hicieron varios reseteos porque purulábamos, que significa éramos muchos y nos expandíamos en territorio, entonces tenían que venir en el relato sumerio esos grandes diluvios, esas grandes plagas. Entonces, habla de la palabra bará, como que los Elohim nos crearon, los Elohim como dioses, diferenciando de Lión, que era como el dios principal para ellos, o el jefe, porque al final te está hablando casi de una guerra. Entonces, yo no sé si nuestro origen, al menos el primero que nos encontramos, es el mismo creador o creadores que dio vida a todo esto. Como mundo, como decía Tesla, que vivimos en un reino y no en un planeta. Que planeta viene de estrella errante, que va distinta a las estrellas del firmamento, pero eso no significa que nosotros vivamos en una estrella errante o planeta como concepción actual, como lo entendemos.
Pero son muchas cosas que al final también, bueno, no sé si llegaremos a encontrar la verdad, pero la verdad obviamente hay que buscar la naturaleza. Y la naturaleza, y capaz que en esos campos que se unifican, también hay información, no solo actual, sino también del pasado, y de ahí podemos comprender. Es muy interesante. Yo ahora preparándome la charla del otro sábado en Barcelona, la del secuestro de la ciencia, ¿no? Que estaba ahí dándole 40 vueltas, porque claro, pues no tienes tanto tiempo para explicar muchísimas cosas, ¿no? Y justo estaba aterrizando a lo que decías ahora de estate atento al Blue Beam de la NASA, ¿no? Y claro, yo hubo un momento en que me puse a investigar sobre los orígenes de la NASA y grabé un vídeo que es el de los científicos marcianos. Y es muy interesante porque el origen de la NASA es un origen totalmente esotérico y en realidad está totalmente ligado con Aleister Crowley, que es uno de los grandes magos negros que ha habido, y Jack Parsons, que era uno de los creadores de la NASA, era discípulo suyo, ¿no? Entonces es muy interesante porque esta misma gente que nos está quitando ese origen espiritual son los mismos que lo están utilizando a nuestras espaldas, ¿no? Están utilizando todo ese conocimiento. Si tú miras todos las veces que se lanzan, teóricamente que se lanzan cosas, como quieras entenderlo, da igual, lo que hacen los de la NASA son puros rituales mágicos, todos basados en información esotérica, astrológica y de ese tipo, ¿no? Y de hecho, pues, o sea, los fundadores de la NASA es una entidad totalmente esotérica, no es una entidad científica, es una entidad que se dedica a hacer rituales de magia negra, lo mismo que pasa en el CERN. Entonces es muy interesante porque tú ves cómo los proyectos que científicamente se llevan más dinero, ¿cuáles son? El proyecto Genoma Humano, el CERN y si quieres la NASA. Y los totalmente. Y los tres son puros proyectos esotéricos, no son proyectos científicos, son puros proyectos que lo que están haciendo los del CERN es brutal, lo que están haciendo. Las aperturas de portales que están haciendo los del CERN es lo mayor de magia negra que se ha visto en la historia de la humanidad. Bueno, en el CERN, acuérdate que tú antes hablabas, ¿no?, de Gut como generador, ordenador y destructor, tienen a la diosa Kali ahí puesta, con la redondita. Exacto. Eso la gente no lo sabe. Y se grabó, ¿te acuerdas? Un ritual que salió grabado de que, no sé si lo mataban o no, pero acuchillaban en una ceremonia gnóstica como un sacrificio, le hacían una doncella. O sea, eso fue muy fuerte. Y tiene el 666, el CERN también. Sí, cuando miras todo el entorno del CERN es brutal lo que encuentras. Claro, pero tú hablabas de la NASA no hay que olvidar que se crea sobre todo con Von Braun, que era un ex científico nazi, que cuando se acaba la guerra, una guerra para nosotros preparadísima, obviamente, totalmente, se va con la operación Paperclip, muchos científicos a Estados Unidos, otros se fueron con Rusia. Y Von Braun es el que, junto con Disney, le mete la idea a la gente de que se puede ir con naves espaciales al universo. Disney de la mano de Monsanto, ahí tienen los primeros parques de atracciones donde iba la gente, juntitos que estaban, ¿no? Y tú hablas de Aleister Crowley, que obviamente que era un satanista, seguidor de la Templis Ordos Orientis, de Aleister Crowley, pero Jack Parsons, no te olvides que con Hoover, al final trabajaban juntos, aunque después se separaron, hablando de esoterismo, ¿no?, y ocultismo. Hoover es el creador de la cientología. Exacto, y es el que luego transformó a todas las jerarquías espirituales en pleiadianos. O sea, ahí es el otro gran secuestro que nos han hecho de la espiritualidad, es cuando en los 40-50, de repente, los ángeles pasan a ser pleiadianos y los demonios pasan a ser reptilianos. Entonces, ¿a cuento de qué? Pues a cuento de este señor que era un puro creador de libros de ciencia ficción que luego generó la cientología y que de pronto nos cambió toda la mirada espiritual. Es que el secuestro es increíble. Claro, no te olvides que la ONU trabaja con Lucifer Trust, que es una empresa creada de los seguidores de Annie Besant, la Blavatsky y compañía, y está trabajando actualmente en la ONU, que solo tiene los embajadores de la buena voluntad. Es decir, todo como tú bien decías, ese concepto esotérico que al final también es como que estructuras tu mente en una posibilidad de algo más grande, está dirigida por esta gente, sin preguntarnos y sin ninguna prueba empírica, ¿no? Y Aleister Crowley hizo una cosa que es muy interesante a nivel de psique colectiva, porque hasta ese momento a los extraterrestres se lo pintaban en todas las películas como gigantes, animales gigantes, hormigas gigantes, acuérdate de las películas antiguas, eran así, los saltamontes gigantes. A partir de Aleister Crowley, que hizo una invocación en el Central Park de Nueva York y dijo
que podía dibujar, porque así lo había visualizado, a Lam. Lam es el primer extraterrestre. Así podés seguir. A ver. Otra cosa que te das cuenta, ¿no? Ya, vamos a dar tiempo a que venga Ana María. Se le fue la luz, dice, así que ahora supongo que se va a conectar desde el móvil para poder subir de nuevo. Pero si querés, seguí hablando. Porque todos te escuchamos. ¿Está grabando? Sí, ya estoy grabando, así que... Vale. No, pues es importante entender la etimología de las palabras, porque al final son conceptos con los que después los usamos, ¿no? Y tenemos ya, no solo por la importancia, en nuestro cuerpo están lo que se llaman las fascias, ¿no? Que son todas estas capas que recubren, donde también la electricidad pues fluye. Es más, la acupuntura va a buscar muchas veces las fascias para que puedan fluir mucho mejor. Ya no solo la electricidad, sino el propósito de la misma. Y fascias viene de la palabra fasce, que significa unión, y de ahí viene el fascismo. Entonces muchas veces se utilizan las cosas y no le damos la importancia etimológica que conlleva el entender el origen de las mismas. Y así como con todo, ¿no? No sé, en cuanto al lenguaje yo recomiendo siempre a Carmen Jiménez Huertas, porque nos hizo comprender también que lo del latín es un absurdo y son campos que hay que reconsiderarlos. Hay que reconsiderarlos por todo lo que conlleva en la psique colectiva. Entonces, bueno, entender sobre todo las partes más primordiales de las palabras para entender lo que querían representar en esos pictogramas, que son las letras, que también estaban intentando definir una naturaleza en base a la cual luego nos podemos relacionar con los conceptos. Pero son muchos temas. No se me ha venido ahora, ¿no? a la mente, pero si tenéis alguna pregunta y la queréis tirar, porque hoy no he hecho presentación, que algún día, no sé si habéis visto alguna de las presentaciones que hacemos sobre todo en Canal 5, con Julio los jueves. Ahí hay información sobre la salud, a mi entender bastante interesante, no porque nosotros digamos nada que la gente no pueda encontrar en otros lugares, pero al menos lo traemos ahí un poquito simplificado. Bueno, disculparme, se han cortado la electricidad. Me he quedado, fíjate, estábamos ahí hablando ahí a tope y de repente ¡chum!, se reventó todo. Me han cortado la electricidad, así que estoy en modo datos, mientras el cuerpo aguante. Pero sí, igual veo que estabas ofreciendo preguntas, yo creo que vale la pena. Nos hemos ido a unos lugares ahí un poco oscuros al final, pero yo creo que también hace mucha falta el que tenga oídos para escuchar, que escuche, y el que no, pues que lo ignore. Pero creo que ahí hay muchas cosas que es muy importante revisitar. Entonces, no sé si Ana Carolina, ¿estás ahí, Anita? Como para, o tú mismo, Jordi, si quieres tú mismo moderar, si hay preguntas, la gente veo alguna mano levantada, porque yo desde el teléfono, la verdad, no veo nada. Nada, por sí le damos paso, o sea, a nuestros simbiontes, ¿no? Que al final también recuperar esa idea de ayuda mutua entre nosotros que todos nos necesitamos. Así que, no sé, si quien quiera arrancar, yo ahí lo dejo. Yo misma. Yo no quiero hacer ninguna pregunta, estoy aquí encantada escuchándote. Yo hace añísimos que te sigo y no me pierdo ningún vídeo. O sea, es como cuando hay un vídeo nuevo tuyo, se tiene que ver. Y gracias a mi hijo, esto es lo que pasa por tener un hijo súper listo, ¿no? Que al final tiene que espabilarse y es lo que me ha pasado a mí un poco. Y bueno, pues eso, me hacía ilusión saludarte así directo. Pues Marta, un placer y muchas gracias por tus palabras. Y bueno, damos información para que le pueda servir. Seguramente no es exacta muchas veces, pero creo que son importantes en cuanto a paradigmas que no hemos escuchado y tienen mucha coherencia. Entonces, bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva, sobre todo, la verdadera ciencia, que la han secuestrado y hay que recuperarla. Estupendo. Feli. Gracias. Feli. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad del Terreno por tener aquí a Jordi, una persona que ha podido entregar tanto conocimiento con tanta claridad, y desde eso es que me atreví a hacer esta intervención, porque hace tiempo estaba estudiando nueva medicina germánica, me ha sido complejo en su momento. Gracias a una exposición que hicieron en el Canal 5, Jordi, lo entendí todo, digamos, bajo toda esa información de una, y hoy día soy capaz de quizás preparar algo y poder contarle a la gente sobre nueva medicina germánica. Así que estoy muy agradecido. Esa es parte de esta intervención. Y así otras temáticas, todo esto más oscuro que empezamos a ver a razón de lo que decía Ana María, es súper pertinente, lo agradezco también.
y más que nada de eso, quedé flipado, como dicen ustedes allá, respecto a respecto al corazón helicoidal. Yo manejo el área de la salud, soy tecnólogo médico acá en Chile, súper científico desde ese punto de vista, y entiendo todo. Así que, digo, estoy en un nivel en el cual he podido comprender algunas cosas que me da un poquito más de tranquilidad y visión. Tengo mucho por aprender, evidentemente, y estas instancias las agradezco enormemente. Así que gracias, Jordi, gracias, Ana María, y a todos que están aquí, que nos comparten esta tan valiosa información. Pues muchas gracias, Felipe, también por tus palabras de agradecimiento. Y con Hammer yo creo que es básico, ¿no? Porque al final es que si no te comprendes a ti ni tus procesos que te están ocurriendo, y al menos también te toma la vida de otra manera cuando te vienen ciertos conflictos. Dices, oye, párate, que tú al final vas a ser el que te va a repercutir. Y además también entiendes esa concepción de exosomas, a lo mejor de virus, como que rellenan sobre todo en la cuarta fase, ¿no? En la cuarta capa embrionaria, después de ulcerarse las cosas. Entonces, bueno, todo eso está relacionado, el estudio de Hammer también, sobre todo con lo que es el plemorfismo, con los 16 estadios, ¿no? Que hablaba Gastón Nesens, con todos esos microscopios del campo oscuro que después también se podía ver de Rife. Y a partir de ahí, bueno, pues entiendes que todos son ondas, todo se mueve. Exacto. Y no sé, es fascinante. Así que muchas gracias por tus palabras, pero yo sobre todo te diría que sigue tú aprendiendo, si sobre todo eres del ramo, de la rama esta de la ciencia más de salud, porque después todo lo puede revertir hacia nosotros y yo así aprendo de todo, si no sería imposible. Claro, muchas gracias. Jordi. Jordi el otro, hay uno arriba. El otro. El tocayo. Hola, Jordi. Dos preguntillas. ¿Puedes decirme esto del Canal 5 dónde estáis para sintonizaros? Porque no tengo ni idea. Soy nuevo, ¿eh? Y la segunda, esta es un pelín más complicada. La física nos dice que tenemos la realidad diferenciada entre información, energía y materia. Y entonces dice también que la materia es muy difícil de cambiar desde la información. Entonces, yo ahora mismo estoy empezando a estudiar espagiria y estoy viendo que tengo la capacidad de preparar preparados que me hacen cambiar la información del cuerpo. ¿Voy bien por ahí? Mira, yo no soy un experto en espagiria, Jordi, pero tengo amigos que la trabajan y al final también lo que entiendo, y también lo decía así un poquito Benveniste, al final el propósito del que la prepara está influyendo en la mezcla, más allá de las disoluciones y la información que se puede generar. Entonces, obviamente que tú estás participando con tu energía e intención del producto final, por llamarlo de alguna manera, más allá de la interacción que pueda hacer con el paciente. Y eso por ahí, por un lado, ¿no? Porque al final todos son ondas y al final hasta se pueden escuchar esas ondas, que es lo que hizo Benveniste. Y luego Canal 5 es un programa que salimos al aire los jueves nosotros, donde pues a veces abordamos temáticas y hacemos algún tipo de exposición con PowerPoints que los puedes encontrar en nuestro canal de hermanoparea.tv. Y sí, porque en YouTube está todo censurado prácticamente. Entonces ahí ya no se puede subir, como bien sabéis todos. Y tocamos, bueno, pues varias temáticas que a quien le pueda interesar, pues allá él, capaz que con alguna sobre todo lo que es la cosmología propiamente, pues puedes tener algún tipo de disonancia cognitiva. Pero dentro de nuestro canal de Hermanoparea, si te vas al playlist, ahí lo encontrarás en presentaciones temáticas y luego tenemos otro de salud. Así que ahí espero que te ayude a encontrar información. Muchas gracias. Ahí puse los enlaces en el chat. Gracias, Solo Jordi, un aviso. No te lo veas todo de golpe, por favor. No llego. Es imposible. Es imposible. Es que ya nos conocemos. Con Jordi ya nos conocemos. Y ya sé que cuando le agarra algo va hasta el fondo. Es aguantazo con la mano abierta cada día que hago una clase contigo, Ana. Es una pasada. Despídate, Jordi, ¡pam! ¿Sabes? Y vamos, pues ahí vamos, ¿sabes? A torta limpia por día. Jordi, tú piensas que con el nombre, que también tendrá algún propósito, por el cual al menos nos lo han puesto, nos hacen llamar así, tenemos que destruir el dragón. Así que prepárate, está fuerte como un buen guerrero y a ver qué ocurre. Estoy en ello, le estoy dando caña. Ya te digo yo que me estoy cogiendo unas armaduras que vamos. El primero que me encuentre por delante me lo cargo, el segundo ya no lo sé, pero el primero... Pobre del primero. Ya, el primero, vamos, se vaya a China, ¿sabes? Ay.
Gracias. Al final, yo creo, Jordi, que te ocurre como a muchos, ¿no? De nosotros, que quieres comprender. Hay una necesidad que se retroalimenta, ¿no? Por eso las máquinas, con el transhumanismo que te quieren vender, que todo van a ser datos, ellos esa capacidad de, ahora no encuentro la palabra exacta, pero bueno, que te gusta ir conociendo, no la pueden tener. Eso es algo espiritual, no sé, llámalo del alma, y al final no nos pueden igualar hacia ese concepto que nos quieren llevar. Somos algo especiales porque nos retroalimentamos energéticamente con el gusto de saber. Yo lo que quiero es vivir una vida plena, o sea, no acabo de entender por qué hay gente que se pone ahí para que no nos podamos vivir, ¿sabes? Pero yo no me fijaría tanto, al menos es una decisión que ya comprendí, de no fijarte tanto en lo que hacen los demás. Fíjate en ti, en lo que puedes hacer y en los que te rodean, porque si no, también acabas ahí con, no sé, emociones bajas y al final las cosas son como tienen que ser. Y si no, bueno, también... Las emociones las voy enchufadísimo, pero no es por eso, es que también me preocupa porque también estoy viendo que la gente que está muy cercana a mí está empezando a caer y no saben el por qué, ¿sabes? Estoy viendo que están moldeando la realidad de una manera que dices, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Sabes? Deja vivir a la gente, deja ser feliz a la gente. Y me estoy encontrando, pues eso, que dentro de poco sé que voy a tener una lucha tiránica y estoy cogiendo armas para poder dar lo mejor de mí el momento que sea, ¿sabes? Pero es un no parar, tío, es un no parar, ¿sabes? Mira, fíjate que has utilizado la palabra armas relacionado con Marte, porque es la misma etimología. Y en contrario tienes Venus, o sea, Marte, armas, arterias. Y Venus son las venas. Por eso también los colores y la polaridad de los dos. Así que nada, hínchate que también por dentro andamos igual todos. Ya te digo. Gracias. A ti. Ale. No sé si va alguien. Sí, Alejandra. Hola, gracias Jordi por toda tu entrega. Y te pregunto, ¿qué opinas con respecto a la sobreinvasión de grafeno en nuestros alimentos, en nuestros medicamentos o en los medicamentos que inyectan? ¿Cuál es el fin? ¿Alterar nuestra vibración, nuestro campo electromagnético, manejarnos desde afuera, enfermarnos? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, el óxido de grafeno se está utilizando obviamente como, no sé, una interfaz, si lo quieres llamar así. Entiendo yo, porque yo tampoco me he puesto a investigar las cosas, entonces siempre aportamos explicaciones o descubrimientos que hacen otros, ¿no? Pero todo indica que sí, porque tampoco se ocultan. Entonces, bueno, al final tú en una cinta magnética y el óxido de grafeno actúa también como cinta magnética, tú puedes grabar información. Y por ahí te pueden neuromodular muchas veces. Entonces, ya veremos cómo interactuamos de aquí a un tiempo, sobre todo con la información que puedan venir de las ondas que viajan por el aire y de qué manera podemos interactuar con ellos, sobre todo si tenemos pues, un receptor ahí. No sé, el presidente de Chile ya lo dijo, ¿no? Insertar pensamientos, insertar sentimientos y tampoco se esconden. Bueno, habrá que ver hasta dónde son capaces de hacer, porque tampoco creo que puedan llegar a realizar todos los propósitos que nos venden, pero sí que hay que estar alerta y capaz que con un tiempo empezamos a ver con esas, no sé, nanopartículas que han introducido dentro de la gente, pues comportamientos erráticos, extraños. Sí, puede ser. Yo pensando de que me protegía al menos de la vacunación, pero vi un video donde estaba reclamando un hombre en un tribunal en Argentina el tema de la yerba mate con óxido de grafeno. Y me fui de inmediato, agarré uno de esos imanes poderosos que tienen por lo general las PC que tengo en la heladera y me fui, lo metí en mi yerbera y lo saqué con óxido de grafeno. Entonces no puedo tomar más mate. Bueno, obviamente o cambia de marca y asegúrate de que esa no la lleve. La hierba de los jesuitas, como es el mate, tiene muchos beneficios para el cuerpo. Pero yo también te diría que no es lo mismo tomarte las cosas de ingesta. Obviamente pasamos por unos filtros. O sea, todo lo que tomamos, aparte del estómago, luego va al hígado, tiene los riñones. Entonces, lo más esencial, además el cuerpo es lo que más protege siempre, es la sangre. Entonces, no es lo mismo inyectarte algo directamente en sangre que ingerido, que me imagino yo que no puede tener los mismos efectos finales, porque el cuerpo también tiene esos filtros naturales. Tenemos la piel, tenemos los órganos, para sobre todo proteger lo más esencial de nosotros. Por eso decía antes que yo creo que el alma
como información también está en la sangre. Entonces, bueno, yo me quedaría también en ese aspecto un poco tranquilo, porque la intoxicación, por llamarlo de alguna manera, no puede ser la misma que inyectada. Bien. Y así no viviríamos en paranoia siempre. Bueno, es que yo antes de ayer entré en paranoia y digo, bueno, a ver, ahora va a llegar el momento en que no voy a poder respirar. No, por eso, que al final también nos tenemos que empoderar nosotros y, no sé, electromagnéticamente seguramente podemos destruir, no sé, con CDS probablemente como oxida también todos estos materiales, se puede llegar a disolver. Bueno, yo no entro nuevamente en pánico en ese aspecto. Ahora, obviamente que en sangre no me van a meter nada porque es lo más esencial, tu cuerpo todo lo protege, ahí está tu vida. Vale, vale. Y hay un tema también que es, o sea, estamos intoxicados hasta las orejas, estamos intoxicados de todo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues intentar llevar la vida lo más saludable posible, sabiendo que a pesar de eso, estamos respirando todo el rato un montón de toxinas, estamos poniéndonos voluntariamente sobre la piel un montón de toxinas, estamos ingiriendo. Entonces, para mí la reflexión va, como dice Jordi, no a generar miedo, porque si quieres, o sea, si te das cuenta y si te pasaras el Himalaya, estás seguro que tú también tienes óxido de grafeno dentro. La cuestión es que hay un tema en el que tú eres el dueño de tu vida y tienes que empoderarte ahí y decir, bueno, ¿que me han intoxicado? Sí, pero yo sigo siendo la dueña de mi vida y yo sigo decidiendo qué quiero y qué no quiero. Y precisamente por lo que decíamos antes de esa absoluta analfabetismo espiritual que tenemos, nos ganan los miedos, porque a poco que entendiéramos cómo funcionan las leyes espirituales de la vida, sabemos que no pueden hacer nada sin tu consentimiento. Entonces, una cosa es que te hayan metido porque la sociedad lo ha metido, porque lo han metido por todas partes, y otra cosa es que tú consientas. Y si tú no consientes, entonces sigues siendo el dueño de tu vida, aunque vengas intoxicado de metales pesados porque te pusieron amalgamas metálicas, aunque te pusieron, qué sé yo, lo que sea, da igual. O sea, que estamos todos llenos de mierda, sí, pero estamos vivos y estamos sanos. Quiere decir que nuestro cuerpo tiene una maravillosa capacidad de adaptarse a ciertas cosas, de eliminar otras, pero hay algo mucho más poderoso, que es tu conciencia. Y es tu yo no consiento. Yo al respecto, por ejemplo, tomo zeolita por la mañana, me da muy bien. Es un tipo de arcilla que ya sabemos que encima, como viene de la tierra... Lo tomo todas las mañanas también. Sí. Claro, pero lo que no podemos hacer es vivir con miedo. Como decía Ana María, nos tenemos que empoderar porque a saber el propósito que tenemos tanto individual como colectivamente. Entonces eso nos tiene que dar energía y fuerza en cuanto a la conciencia. Yo estudié Gnosis muchos años con mi hermano. De ahí me viene Ana también un poquito el origen de todo, ¿no? De querer ya saber desde jovencito. Y ellos te dicen que tiene que ir todo el saber y el ser. O sea, por mucha información que tengas, si no desarrollas el ser, no te va a servir de nada. Y al final, ¿de qué sirve tener un cura que no sabe por qué cura? ¿Sabes? Entonces, un poquito las dos columnas las tienes que llevar en desarrollo y sobre todo encaradas a un propósito que tienes que intentar ya descubrir con los años, no sé si con la astrología o con tu día a día, pero eso te tiene que empoderar. El miedo acidifica. Nosotros como vivamos con miedo a 7,10 de pH en sangre, nos vamos de este mundo. Entonces, bueno, también sabemos que hay otras cosas que te alcalinizan, sobre todo los humores, de ahí venían las teorías humorales antiguas, y con los alimentos, como decía Ana María, pues también intentar también ingerir cosas que te pueden facilitar. Y el agua de mar, agua de mar, el plasma de la vida. Exacto, totalmente. Yo vivo aquí al ladito del mar y siempre vamos a buscar, esto tenemos todo el año. Y de vez en cuando, pues, ahí pegarte ahí unos buenos chupitos de agua de mar. Bueno, va bien. Agua de mar, Hormuz, sí. Yo por todos lados, pero cuando me enteré me di un bajón porque digo, bah, y tomo mucho mate encima, así que voy a parar un poco. Pues planta tú el mate y ya está. También eso ahora. Gracias. Nada, a ti. Clau. Ahí está. Ahora ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, sí, Jordi, yo justo lo que le estabas diciendo a Alejandra, creo que eso fundamentalmente tiene que ver con lo que nosotros sentimos sobre nuestro poder personal. Porque si vamos a la intoxicación, ya tuvieron todo el tiempo del mundo para que hagamos lo que hagamos. De hecho, todo lo que toquemos puede que esté contaminado. El tema es si nosotros pensamos que no tenemos ningún propósito
superior a esto que tenemos como vida. O sea, creo que es eso. O sea, si realmente nos enfocamos en para qué estamos aquí, por qué, ¿no? Hay un porqué. De hecho, esto que estamos aprendiendo y todas las mentes curiosas que nos juntamos en estos casos, es hermoso. Es un redescubrir la vida otra vez. O sea, para mí fue un nuevo nacimiento toda esta etapa. Entonces, es encontrar respuestas, o por lo menos caminos nuevos que me dan cada vez más certeza y más placer y más fuerza vital. Ese conocimiento a mí me da más certeza por qué estoy aquí. Entonces creo que tiene que ver con eso. Por eso tratan por todos los modos de inyectarnos miedo. El miedo te lo inyectan con ese video que viste, Ale, te inyectaron miedo. Y te lo ponen de todas las maneras. Entonces el tema es, si pensamos que realmente estamos con un propósito y estamos hasta acá y estamos haciendo lo que hagamos para nuestro mayor bien y lo pensamos para con nosotros y para con el resto, creo que ese puede llegar a ser nuestro antídoto. Y vivir desde este lugar, ¿no? Desde la alegría de vivir y del propósito. Creo que tiene que ver con eso. Fíjate, con el miedo obviamente que nos controlan porque encima te da la solución, ¿no? A la situación que te han generado. Pero sobre todo también conocer nuestras capacidades. El otro día le hicimos la entrevista a un profesor y a la madre de unos chicos que los conocemos, justamente en Canal 5, de la visión extraocular, de todo aquello que Jacobo Greenberg, no sé si lo habéis escuchado algunos, sí, pues ya venía diciendo, ¿no? De esos campos, al final estamos todos relacionados. Los chicos ven sin mirar. Yo los conozco a los niños, les he preguntado y me he puesto su máscara y hacen cosas alucinantes. Es decir, tenemos unas capacidades que probablemente estén relacionadas con la glándula pineal o con algún tipo no sé, de capacidad que desconocemos, pero lo que está claro es que alucinas cuando lo puedes palpar directamente y lo ves con tus ojos, ¿no? Van en bici con los ojos cerrados, cubriendo árboles. Mis hijos lo hacen. Mira, ves, Ana María, pues te puede dar ahí el ejemplo. Entonces, todo eso es como decía Jacobo Greenberg, si quieres realmente encontrar la libertad o la liberación, que diría yo, lo único que puedes hacer es conocerte. Saber qué capacidades venimos al mundo y redescubrirlas. Como decía el oráculo de Delfos, ¿no? Homo chete ipsum, conócete a ti mismo para conocerte a ti y el universo. Exactamente. Gracias, Jordi. A ti. Un placer. Bonita. Muy hermosa tu participación. Muchas gracias. Hay una cosa muy, muy interesante y con mis hijos estamos leyendo en casa ahora mitología nórdica. Bueno, no mitología, de hecho estamos leyendo una novela de Rion Riordak, ¿cómo se llama? Bueno, que es sobre la mitología nórdica, ¿no? Y entonces están ahora, y es muy interesante cómo te genera una serie de imágenes, ¿no? O sea, tú lees la mitología nórdica, es el reino de Asgard es el reino de los muertos, sí, ¿no? Pero no son los muertos, son los 9 mundos, y entonces, claro, por ejemplo, yo observo cómo mis hijos, después de haber estudiado la mitología nórdica, de haber estudiado la mitología hindú, de haber visto tanto a Manu como a Ushnapistin, que es el de la mitología mesopotámica, que es el mismo que Noé, es la misma idea de la Atlántida, de la última, pues de la salida de allá, ¿no? Pero sobre todo lo del Ragnarok. Y estamos leyendo ahora en la noche, esas novelas son maravillosas, están súper bien escritas, son súper adictivas, es maravilloso para los chicos y les genera esa imagen de la muerte es una transición simplemente, es un paso, la muerte no es lo opuesto a la vida, lo opuesto a lo vivo es lo inerte, no es lo muerto, ¿no? Y entonces ahí es donde yo vuelvo otra vez a eso que decía de la ignorancia espiritual que tenemos, porque la verdad, chicos, estoy disfrutando leyendo con mis hijos las aventuras de Magnus Chase, buscarlo, si alguien tenéis chicos de la edad de 10 en adelante, Magnus Chase es una trilogía de mitología nórdica, y vas a ver las imágenes mentales que se te generan de todo esto, de todo lo que, y de empoderamiento absoluto, de darte cuenta de que la muerte no es la muerte. Entonces ya dejan de amenazarte con algo que está en la línea de flotación de todos los humanos, que es el miedo a la muerte, y que es de pura ignorancia espiritual, ¿no? Entonces esos libros de verdad os los recomiendo porque están buenísimos. No puedo parar de leerlos yo misma y los estamos disfrutando muchísimos en casa. No sé qué, Riordan se llama el autor, y la trilogía es de Magnus Chase, y es sobre mitología nórdica. Fíjate, Ana María. Vikinga, dicen algunos.
sea, no nos preparamos para la muerte. Vivimos en una sociedad que, como tú bien dices, al final, solo desde que naces y ya está, cuando te mueres todo se acaba. Entonces, bueno, capaz que hay algo más. Y los nórdicos, obviamente, que tenían en ese concepto, ¿no?, a las valquirias, que eran las mujeres que después de la muerte ahí, que daban la vida, pues te iban a un poquito el paraíso. Y sobre todo, bueno, Wagner hizo sus composiciones, iban sobre las valquirias, entre otras cosas, ¿no? Todo ese mundo nórdico que se tuvo tan en cuenta, con ese árbol Yggdrasil, que también recuerda mucho al monte Meru de todas las otras culturas, incluida la védica. Y bueno, pues al final redescubrir también lo que pensaban otras culturas, que capaz que no estaban tan equivocados como nos han hecho creer. Así que nada, recordarlo todo esto. Sí, sí. Que recordar significa volver a grabar, ¿no?, en inglés, que también está asociada a la etimología de corazón. De ahí vienen las corazonadas, capaz, que nos conectan con esas intuiciones. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Bueno, entonces yo creo que ya los liberamos, ya llevamos casi las 2 horitas. Así que, oye, muchísimas gracias, Jordi. Creo que tienes a David en la sombra también. Le he visto el codo. Ha venido hace un ratito. Ya sé, ahí de apoyo. Es que, ¿sabes lo que me fascina? Míralo, ahí está. Es que gracias. No le daba tiempo a venir y ha venido hace un ratito y ya se me ha puesto aquí al lado, que se lo agradezco. Eso es lo que me fascina, chicos. Yo que tengo hijos que son gemelos, como sabéis, la verdad es que ojalá cuando sean mayores sean como vosotros. Ojalá se quieran, se respeten y se apoyen como vosotros, de verdad, porque para mí eso es un ejemplo maravilloso. El ver cómo os queréis y cómo os apoyáis entre vosotros, eso es, bueno, para mí no tiene precio. También nos hemos peleado, que no todos son flores, Lo que pasa es que ya con la madurez vas entendiendo que las mínimas. Nos hemos peleado más que los nórdicos. Con la espada del tiempo y con la espada de lo que haga falta y el hacha de Thor. Con lo que pillábamos. Nada, oye, bueno, ya que estoy, un saludo a todos también, un placer, y ver que hay gente y sobre todo almas y espíritus que se suman a buscar, a cuestionar y de qué manera, ¿no? Que cada vez nos estamos uniendo más. Así que enhorabuena a todos también por estar en esta búsqueda, que sobre todo es individual, obviamente, pero que luego en el camino nos vamos encontrando muchos. Así que muy de agradecer. Pues muchísimas gracias a los dos, David, Jordi, Barea, los hermanos Barea, Castor y Pollux, y investigadores incansables, divulgadores y de todo. Yo me siento muy cerquita de vosotros. La verdad es que cuanto más hablo con vosotros, más gusto me da el compartir, porque más siento que estamos realmente pues trabajando juntos, ¿no? Y eso al final es lo que va a cambiar las cosas cuando nos unimos. Muchísimas gracias. Mañana viajo. En cuanto llegue os llamo, porque nos tomamos un cafecito. Sí, nos vemos prontito, que yo tengo ganas también de darte un abrazo. Y si necesitas cualquier cosa, aquí estamos, para lo que sea también, de corazón. Pues muchísimas gracias. Sabéis que el día 15, el sábado 15, hacemos un evento en San Cugat. Estáis más que invitados a venir y lo que sea, y ya, pues, cuando llegue allí ya hablamos. Ok, pues muchas gracias a todo el mundo que ha estado aquí, y como decía el Tete, que le llamamos, ahí entre todos nos encontramos en la senda y a ver hacia dónde vamos. Cada vez lo tenemos un poquito más claro, pero bueno, ahí con la energía de todos seguro que podemos hacer muchas cosas. Así que un besito. Claro que sí. Gracias por todo, chicos. Nos vemos pronto. Chao. Gracias.